Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer de vuelta a compartir con ustedes Copa Libertadores de América. Ya vamos a estar enseguida con todos los detalles previos del partido entre Libertad y River Plate en el Estadio de los Defensores del Chaco. Mientras tanto, se está jugando la última parte del partido, justamente por el mismo grupo, entre Nacional de Montevideo y Deportivo Táchira. En Montevideo está ganando el equipo de Nacional por 2-1. Ya se llevan jugados 46 minutos de segundo tiempo. Se jugará hasta los 49. Ahí nomás está ganando Nacional. Gran partido de Antonio Galeano, nuestro compatriota, que fue la gran figura de este compromiso del equipo uruguayo. Entonces, que muy rápido se puso 2-0 en el marcador, pero descontó después Táchira y hasta estuvo cerca. Bueno, está 2-1 ese compromiso. En instantes también juega Deportivo Luqueño por la Copa Sudamericana. Vamos a estar muy atentos a todo lo que va sucediendo con nuestros compatriotas. Saludos para todos, bienvenidos. Saludos a Miguel. Vamos Libertad, dice Miguel, saludos Salva, recién salvo de la facultad, milagro, el colectivo llegó rápido, dice, la verdad, tuviste muchísima suerte por lo visto, ¿eh? Tuviste muchísima suerte con el tema del bus, seguramente entonces el día de hoy. Bueno, saludo a toda la gente que ya nos escucha, también a través de City TV en YouTube, a través de la aplicación de la radio, estamos también a través de la frecuencia modulada hoy con toda la Copa Libertadores de América. Y ya listos para lo que va a ser el compromiso entonces. En algunos momentos nada más va a jugar Deportivo Luqueño primero por la Copa Sudamericana y va a estar disputando también su partido el día de hoy el representativo de Libertad por Copa Libertadores ante River. Y decía Deportivo Luqueño que juega en la Braganza Paulista ante el equipo del Bragantino. Ante Bragantino el partido. Otros encuentros que se están jugando ahora por la Copa. Pequeño Nicolás dice, sale, tirame un facto, ¿le ves mejor a este Nacional que Libertad? La verdad que no. La verdad que no le veo mejor. No le veo mejor. Esa derrota en Montevideo, ese 2-0, fue porque fue la peor versión de Libertad. Sostengo eso, ¿eh? Bueno, Botafogo le está ganando a Universitario de Deportes de Perú por 3-0. Huachipato no le puede ganar a Die Strongest, se están empatando 0-0. Y Nacional le está ganando 2-1 al Deportivo Táchira. Son los partidos de Copa Libertadores de América que se están jugando en este preciso momento. Son los encuentros que se están jugando entonces a esta hora por la Copa Libertadores de América. Ya les voy a ir contando las alineaciones. También estamos muy pendientes, por supuesto, de lo que haga el equipo de Deportivo Luqueño. Deportivo Luqueño que va en Copa Sudamericana. También el día de hoy, a partir de las 20 horas contra Bragantino. Está perdiendo Danubio de local, ¿eh? Buen resultado para... Bueno, sí, buen resultado, porque hay que decirlo. Paranaense, 3 partidos jugados, los 3 partidos ganados, 2 de ellos de visitante, goleó de local. Así que mejor nomás luego que ya Paranaense gane el grupo y que Ameliano pelee por el segundo lugar contra Danubio. A las 10 de la noche juega justamente Ameliano contra el Rayo Zuliano en Caracas. Y ahora Paranaense le está ganando 1-0 sobre 95 minutos ya al Danubio en Montevideo. Está jugándose ese compromiso. Bueno, final, Huachipato terminó empatando 0-0 contra Die Strongest. Partido ya culminado entonces por la Copa Libertadores de América. Encuentro que se está desarrollando ahí en Huachipato. No pudo entonces el equipo chileno ganarle al Die Strongest de Bolivia. Y era ampliamente favorito porque venía jugando bien, buenos resultados, pero no pudo entonces. Bueno, y Deportivo Luqueño juega en instantes. Ya está por terminar el partido nacional contra Táchira. Pablo Aguilar, esguince de tobillo grado 3. Al final no está. Pablo Aguilar el día de hoy es una deserción muy importante. Sin lugar a dudas. Es el alma del Deportivo Luqueño. Hoy no va a estar entonces Pablo Aguilar para el compromiso. Bueno, qué pena realmente, porque Pablito es, sin lugar a dudas, creo que es de lo mejor que tiene, más allá de los años, la experiencia, tremendo lo que juega todavía Pablo Aguilar, que no está entonces el día de hoy para este compromiso. Esguince de tobillo de Pablo Aguilar. Bueno, está por terminar el partido nacional, ya se juegan 5 minutos de adición. En este preciso momento termina, ha ganado Nacional. Triunfo entonces del equipo de Nacional por el grupo de Libertad. Jeremías Recoba, Alexis Castro y Jeremías Recoba a los 14-21 minutos y después a Ibrani Ruiz Díaz a los 30, el descuento.
entonces para el triunfo 2-1 finalmente del representativo de Nacional de Montevideo. Partido correspondiente entonces al grupo H, al grupo de Libertad. Bueno, para la gente que me está preguntando qué canal transmite el partido de Luqueño, dice. El partido deportivo Luqueño por la Copa Sudamericana va por el canal 100, por el canal principal de Tigo. Ahí están los protagonistas justamente en el terreno de juego. Ya para lo que va a ser este partido entonces, ahí en la Braganza Paulista, en campo del Red Bull Bragantino. El partido luqueño con su hermosa camiseta tradicional, la azul y oro, a rayas verticales. Ya está el equipo del Deportivo Luqueño entonces en el terreno de juego también para este compromiso. Partido complicado, partido difícil, es cierto. Bragantino ha ganado un partido, tiene 3. En este mismo grupo Racing es el que ha ganado sus 2 compromisos hasta ahora. Ya voy a actualizarle cómo le va también a Racing, que ya estaba jugando también el día de hoy. Pero sin dudas es un encuentro difícil, un partido complicado, pero que el Deportivo Luqueño lo tiene que ganar. Lo tiene que ganar el equipo auriazul si es que quiere tener alguna posibilidad, por supuesto, de seguir en la lucha. Porque si hoy pierde el Luqueño, 3 derrotas en 3 partidos, prácticamente ya listo. Bueno, ahí está la alineación del equipo auriazul en este compromiso entonces. El partido Deportivo Luqueño ante la representación de Bragantino, que va con Clayton, Hurtado, Cuña, Cándido, Guillerme, Raúl, Ramírez, González, Vitiño, Borbas y a Quintana. Es el equipo local. Mientras que Deportivo Luqueño arranca con Alfredo Aguilar en el arco, Rodi Ferreira de lateral derecho, los Villalba, Iván y Alexis serán hoy los centrales, lateral izquierdo Diego Vera, en el medio sector triple 6, Rodrigo Rojas, Fernando Benítez y Jorge Mendoza, 2 extremos, Nicolás Maná y Lautaro Comas, y Diego Acosta, que va como delantero centro. Juan Andrade de Ecuador va a ser el árbitro principal en el VAR el día de hoy, en este partido. Bueno, Deportivo Luqueño entonces contra el Bragantino. Encuentro que arrancará en algún momento más. Saludos para Lucel, ¿qué tal? Ya nos faltan 59 para 2001 en Icar Sport, dice Lucel. Sale, sigan sumándose también, chicos, a Icar Sports. Estamos preparando la cobertura diaria de los Juegos Olímpicos. Bueno, ya va a jugar Luqueño entonces enseguidita. Vamos a estar permanentemente, por supuesto, alentando al Deportivo Luqueño, siguiendo muy de cerca este partido del cuadro auriazul, que necesita de la victoria.
Se necesita del triunfo para que Luqueño siga con chances también en esta Copa Sudamericana. Bueno, disfrutando de un rico tereré con hielos Iceman, estamos con ustedes. Bien, hasta tarde va a ser hoy, ¿eh? Después a las 10 de la noche juega Meliano, pero ese partido ya no lo voy a poder. Vamos a estar hasta Libertad River, vamos a estar. Bueno, Nico Colecciones nos ofrece este guante autografiado por el gran Mike Tyson. Impresionante realmente, ¿eh? El guante de Mike Tyson con su firma de puño y letra, totalmente legal, totalmente legítimo, totalmente chequeado y certificado. Una de las joyitas que nos ofrece Nico Colecciones. Seguirlo a Nico en @Nico Colecciones en el Twitter, @Nico_Colecciones en el Instagram. Y está el número de contacto, 091-294-105. Bueno, ya estamos esperando también la confirmación. Enseguida les cuento cómo van a jugar los equipos de Libertad y River, cuando en este preciso momento ya se va a jugar el partido entre los equipos de Bragantino y Deportivo Luqueño. Vamos, Deportivo Luqueño, que necesita de los 3 puntos. Arranca el partido justamente ya, entonces, entre Deportivo Luqueño y el Bragantino. Saludos para todos. Voy leyendo su mensaje también mientras tanto. ¿Qué te parece Cristaldo del gremio para la selección? Dice, a mi parecer es el creativo que nos hace falta, además que tiene más intensidad y ritmo físico que Kaku, que por caminar 25 minutos ya se cansa. Dice, Esteban, y no sé, hasta ahora no me convence. Vamos a ver, ojalá, si es que tiene una chance, sea eso que dicen ustedes. Los partidos que lo he visto en el gremio no ha sido la gran... Ayer sí me pareció un poco más interesante. Ahora sí creo que tiene la libertad de hablar de River todo lo que quieran, dice. Pensé que primero era en Buenos Aires, dice Sebastián. Hola, loco, ¿cómo está? Pablo Aguilar es el último ídolo de Luca, dice Esteban. Hola, Salva, buenas noches, Fabio. Ganó Nacional de Uruguay, esto le afecta a Olimpia, dice, sí, le afecta a Olimpia. Mañana vamos a hacer a la tarde, mañana a las 14 horas vamos a hacer de vuelta, vamos a actualizar el tema del Mundial de Clubes. Está muy cerca Nacional, acercándose cada vez más a Olimpia, y si mañana gana... Si mañana llega a ganar Cerro también, ¿eh? Salva viendo el estadio Bragantino, si logra Guaraní hacer uno similar sería fantástico. Estoy totalmente de acuerdo. Estaba pensando justamente en eso. A ver. Viene ahí uno de mis relatores favoritos, Mariano Clos, dice... Acabo de cenar Don Vito con pool, referencia, dice. Salvanillo, buenas noches. ¿Es verdad que hay más hinchas de River que de Libertad? No sé todavía, ¿eh? No he visto. Estoy viendo el partido de Luque. Pero decíamos hoy que probablemente eso iba a suceder. Hola Gonzalo, saludos Salva desde Estados Unidos. Aguante el Guma, dice Arturo. Saludos Arturo. Todos los compatriotas en Estados Unidos, en Buenos Aires también. Ya estamos teniendo los primeros reportes. Ven a través de la app de la radio, a toda la gente que está con nosotros. Bueno, ya actualizamos reciencito la Copa Libertadores de América. Botafogo le ganó a Universitario por 3-1. Huachipato y Diestrón 0-0. Nacional le ganó al Deportivo Táchira por 2-1. Y en la Copa Sudamericana, Paranaense le ganó a Danubio 1-0 por el grupo de Ameliano. Y Racing le ganó a Coquimbo Unido 2-1 por el grupo Deportivo Luqueño. Con esto Racing tiene 9 puntos en 9 partidos jugados. Bragantino y Coquimbo 3. Imagínense, si hoy gana Luqueño, todos van a estar con 3. Y Paranaense ya se va, ¿verdad? Perdón, ¿qué digo? Paranaense. Racing en este grupo. Paranaense se va en el grupo de Ameliano. Tiene 3 partidos jugados, 3 partidos ganados. Primeros instantes del partido. Está dominando las secciones el equipo de Bragantino por ahora. En el comienzo del compromiso. Ya les voy a contar en instantes nada más cómo forma el equipo de Libertad para este encuentro. El Guma, que enfrenta al Club Atlético River Plate de la Argentina. El cuadro liberteño que está obligado a ganar por ser local, evidentemente. Y para alinearse junto al equipo de River al tope de la tabla de ubicaciones de este campeonato, ¿verdad? De este torneo de la Copa Libertadores de América. Bueno,
Sigan escribiendo sus mensajes, ya los voy a seguir leyendo enseguidita, aquí en nuestra jornada en la que compartimos la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana. 3 minutos, casi 4 del primer tiempo, Bragantino Luqueño 0-0. Bueno, ya les cuento a continuación cómo va a formar el equipo de Libertad para este compromiso entonces. Encuentro que se va a desarrollar desde las 20:30. La alineación confirmada del cuadro Gumarelo para este partido, en el cual, reiteramos, Libertad está con la absoluta obligación de conseguir una victoria. Un buen resultado, puede ser un empate, me preguntan. No, para mí no. Coteca igual lo va a tener ahí, River 7, Libertad 4. Pero Nacional ya ganó, Nacional tiene 6 puntos, Nacional ya ganó, entonces hay que tener en cuenta ese detalle también. Si Libertad le gana, si la victoria del equipo de Libertad, entonces el cuadro Gumarelo va a tener la misma cantidad de puntos que sus rivales, en este caso Nacional y Libertad. Es lo que se tiene que esperar, una victoria del representativo paraguayo para poder estar justamente con las posibilidades de clasificación intactas. Ahí está el equipo de Libertad, va con Rodrigo Morínigo en portería, camiseta número 12, vamos a ir tomando nota también nosotros para ya tener todos los detalles previstos para el partido que arrancará a las 20:30. Mientras tanto, Luqueño sigue empatando 0-0 con Bragantino. Camiseta número 12 entonces para Rodrigo Morínigo, Rodrigo Morínigo con la casaca número 12 en portería. Lateral por el sector derecho con la 21, Iván Ramírez. Se mantiene con muy buen nivel, anda jugando Iván. Los centrales con la 14, Luis Cardoso. Y con la casaca número 5, Diego Viera. Y se mantiene como lateral izquierdo Néstor Jiménez con la camiseta número 4. Esa es la zona defensiva de Libertad entonces para este compromiso. En el medio sector hay novedades, y sorpresa incluso, y me parece, no sé si está bien lo que está haciendo el técnico Ariel Galeano, solamente vamos a saber al ver el partido, pero me parece que va a ser muy alegre, que es muy alegre lo que propone hoy Galeano. Iván Franco con la camiseta número 18. No lo teníamos a Iván Franco en ninguna de las alineaciones previas. Arranca Franco con la camiseta número 18. La 21 para Lucas Sanabria, casaca número 21 para Lucas Sanabria. La 26 para Ernesto Caballero. Ernesto Caballero con la 26. Con la 8, Bautista Merlini. Merlini con la camiseta número 8. Arriba, con la 10, Lorenzo Melgarejo. Camiseta número 10 para Lorenzo Melgarejo. Y con la 7, Oscar Tacuara Cardoso. Me sorprende y mucho la inclusión de Iván Franco cuando hablábamos de que jugaría Campuzano. Ahí, ¿qué pasó? Parece que se rompió algo. Rodrigo Rojas está saliendo. Bueno, algún protector nada más. Pensé que era algo de la cabeza o algo por el estilo. Bueno, repito, me sorprende la presencia de Iván Franco. Ojalá que esté enchufado, ojalá que se despierte, pero me parece que cuando hay gol de Luqueño, hay gol de Sportivo Luqueño. Nicolás Maná pone el gol para Luqueño, se pone arriba Sportivo Luqueño en el marcador. El gol del Sportivo Luqueño en Braganza. Nicolás Maná
A los 8 minutos. Marca la apertura. Pelota recuperada a mitad de terreno. Excelente la habilitación. Para mí no es offside, Para mí no es offside. Se pone al frente. Qué lindo pase, al vacío. Maná se acomoda. Y el remate cruzado para el 1-0. Deportivo Luqueño entonces. A los 8 minutos. Bueno, ojalá que... Bueno, ahí le están llamando al árbitro. Anine me canea ahí, Nati refiere. Para mí no es ahí, A ver. Pero sí parte solo, es cierto, pero para mí parte absolutamente habilitado. Bueno. Chequeo del gol. Está ganando Deportivo Luqueño entonces 1-0, aunque esto está en suspenso. Espera un ratito. Qué fea está la cancha, Está, por lo visto hubo mucha lluvia. Están trazando la línea, le dice, tranquilos. Bueno. Vamos a ver qué dice el VAR. A mí me pareció que no, Vamos a ver qué dice el... A ver. VAR. No gol. Qué macana, Qué macana. No gol. El VAR dice que fue offside. Qué notable, qué pena. Y bueno, a mí no me pareció, pero ahí la línea esta que se traza y que se pone y que... Qué macana. Bueno, repito, Nacional le ganó a Montevideo al Deportivo Táchira por 2-1. Nacional iguala en la tabla de posiciones a River ahora con 6 puntos. Vamos Libertad, todo Paraguay pendiente, dice Hugo. Anderson, saludos para Anderson. Si Libertad gana, pinta para llegar lejos. Lo mismo Cerro mañana. Si no les dan la talla, entonces que se olviden de la Libertadores, dice Anderson. El 2024 de Libertad, 10 ganados, 5 empates, una sola derrota que fue con Nacional de Uruguay. Sí, señor. La única derrota hasta ahora. Adelante el Curelú, que dice Lucel. Qué linda definición de Manáis. ¿De qué cruzó Lucel? Dice. Bueno. Linda definición, muy buen pase, todo muy lindo, excepto el VAR. El VAR dice que es offside. Por eso el partido continúa con el marcador de 0-0. Qué notable. Bueno. A ver. Salvador, dice Nico. Hola, Sala, qué excelente profesional son. Me gustaría que sea el relator de la selección paraguaya, dice Miguel. Y no sé, vamos a ver. Obvio, dice. Las luces de la cancha de Bragantino, ¿qué tal? Parece que no está prendido al 100%. ¿Qué decís, Sala? Dice, parece realmente... Realmente. Parece la lumínica acá que tenemos en Cacupe. Hay más sombra que... Oscuridad uno, no se ven las sombras casi tanto de los jugadores, sí se ve también un poquito, pero la oscuridad que hay... Muchas veces cuando se hace una transmisión también parece que es así porque de repente todas las luces apuntan exclusivamente a la cancha y por decirte, vos estás en una gradería, estás en un sector y vos estás básicamente a oscuras. Y entonces eso negro o esa oscuridad que hay por los fondos es lo que te hace pensar de que parece que no es buena la iluminación, ¿verdad? Eso me habían explicado una vez. Libertad es el único equipo con muchos hinchas, pero no llenan. Que no llenan, dice Sebastián. Salvo ahí mi madre almorzó en la farola, muy buena su milanesa, probadísimo. Dice, qué bueno, che. Como siempre, Olimpia siendo legionario, dice Esteban. ¿Por qué? Hola Salvador, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Luis Enrique, ¿cómo te va Luis? Que no vea la camiseta de River Paraguay, va a pensar que es Perú. ¿Qué hora es el partido Libertad River? 20:30, Luis. Hola Salvador, mi relator favorito, me gustaría que sea comentarista de la Luis Roja. Dice, quiero verte en Canal 9, soy Fabián de Formosa. Gracias Fabián. Vamos a ver. Está medio complicado el tema.
20:30 el partido de Libertad. ¿Cómo salió Nacional Deportivo Táchira? Dice Luis. Ganó Nacional 2-1, Luis Enrique. 2-1. Gol de Luque anulado. Ganó Nacional. Libertad tiene que ganar para estar todo igual en punto, dice. Con Rutbol, dice Osai. Si hacía ese gol Bragantino sin dudar era gol, dice. Gol anulado el gol. Domínguez siendo antipatria como buen olimpista, dice Esteban. ¿Qué tiene que ver Olimpia con la Sudamericana? Si Olimpia ni no juega. Vino el remate. Estuvo cerquita, Luqueño. Cerquita el disparo. Ahí de Acosta. Así llega la apertura otra vez del equipo deportivo luqueño que está jugando bien. Macanillon contra Luque será eso. Ojima Cerrita, Esteban, de la Sore, Luque, yo soy de Libertad, finito los hay de Luque. La verdad que es muy finito, muy finito. Muy finito. Les recuerdo a los nuevos, porque estoy viendo varios nuevos y que están empezando a atacarse con el tema de los clubes, que nosotros eso aquí no nos gusta. No nos gusta la pelea estúpida de club contra club, ya sea Olimpia Cerro y últimamente Olimpia Libertad. Así que los que entran en ese juego son amonestados con una suspensión en el chat por 24 horas. Así que les cuento nomás, que no se enojen después ahora. Porque hay mucha gente nueva, hay gente de otro lado que nos está escuchando también y nosotros no estamos en ese viroreí. En esa macana no. Podemos hablar de cualquier cosa, podemos de todo viroreí que ustedes quieran, pero sobre todo con respeto. Hay cosas que son folclóricas, pero cuando empiezan a atacar y a decirse groserías y compañía y de todo eso, lo leemos una vez y la segunda vez ya... Porque la idea es leer todos los mensajes. Tampoco voy a estar... la segunda vez que escriben ya no les leo su mensaje. Y la tercera vez ya no... Automáticamente ya no llegan sus mensajes. Sí. Así que anipen de positi los muchachos. Eso quiere decir, para los argentinos que nos están escuchando, no se enojen muchachos. Anique pendeposi quiere decir que no se enojen. Bueno, Luqueño sigue empatando 0-0 sobre 15 minutos contra Bragantino. Encuentro que corresponde entonces también a la Copa Sudamericana. A las 22 horas juega Meliano, ¿eh? Su dedo está adelantado, dice Nico. Y la verdad, Gumarelo, ahí ya empezamos, Eduardo, también, ¿eh? Amarilla para todos estos que se están empezando a tentar, los liberteños de Olimpita. Siguiente que hay algo, eso se le suspende. Bueno, vamos a reiterar el equipo de Libertad entonces para el partido que arrancará dentro de exactamente 14 minutos. Morínigo en portería. Rodrigo Morínigo en portería. Iván Ramírez. Luis Cardoso, Diego Viera y Néstor Jiménez. Iván Franco, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero y Bautista Merlini. Lorenzo Melgarejo y Oscar Cardoso. Vamos a ver cómo se termina parando. Si Franco se tira por un lado, Melgarejo por el otro y se hace una especie de triple 6 con Sanabria, Caballero y Merlini, pero Merlini evidentemente no tiene la misma capacidad de marca que tiene Campuzano, por ejemplo, pero sí ya ha jugado también Libertad con Merlini de tercer volante. Pero veremos. Se nota sí con esto que Libertad va a buscar tener la pelota y atacar. Pero para que sea así, tiene que recuperar la pelota. O tener la pelota y no hacer que River se la recupere. Bueno, Iván Franco, dice Luqueño le está arrinconando a Bragantino. Sí, pero sigue 0-0. Ya le anularon un gol al equipo de Sportivo Luqueño. Es muy finito realmente, muy finito. Bueno, ya vamos a estar también con la alineación. Les voy a contar cómo juega River, el Club Atlético River Plate, para este compromiso. Encuentro que se va a jugar en el Estadio de los Defensores del Chaco. Muchísima gente de River, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? No voy a decir que hay más. Y bueno, era previsible. Hablábamos que teníamos esperanzas que eso no suceda, pero al final, bueno, es lo que sucede. Vaya a voto. Y son más, y bueno, y está bien.
pero hubiésemos querido que haya más gente de Libertad. Que vengan 10.000, 15.000 hinchas de River también, pero me parece que los de Libertad tendrían que estar en mayor número para este partido. Bueno. Sigue Luqueño 0-0 sobre 18. Qué lástima que coincidan los horarios de los equipos paraguayos, ¿verdad? Uno empieza, después va a empezar el otro, todavía no va a terminar el otro, después va a empezar ya el otro. Esa arambía, hermano, con la programación. Pero bueno, no importa, luego en otros países le pasa también eso, ¿verdad? Coinciden todos, pero nosotros estamos acostumbrados, como estamos acostumbrados hace tanto tiempo de que se juegue un partido nomás en una determinada hora y el otro después y todas esas cosas, entonces no playamos por eso, ¿verdad? Pero en otro lado es absolutamente normal este tema. Absolutamente normal, hasta si se quiere. Bueno. Ya les cuento cómo forma River también para este encuentro. El cuadro comandado técnicamente por Martín de Michelis, que arranca con Armani con la camiseta número 1. Armani con la 1 en portería. Herrera como lateral derecho con la camiseta número 15. Va Herrera. Los centrales serán con la 14, González Pires. González Pires con la 14 y con la 17, Paulo Díaz. El lateral izquierdo con la 13 es Díaz también. En el medio sector va Villagra con la 23. Villagra con la casaca número 23. Aliendro con la 29. Aliendro con la 29. Barco con la 21. Juega Barco entonces finalmente el día de hoy de titular. Echeverri con la 19. Va a poner dos rápidos, dos jovencitos como Echeverri con la 19, Solari con la 36. Y el centro avante será Borja, el colombiano con la camiseta número 9. Esa es la alineación entonces del Club Atlético River Plate o River Plate, ¿verdad? Acá sí, el nuestro sí es River Plate, acá en Cacupé. Bueno, ya estamos esperando por el arranque del compromiso. Entonces, entre Libertad y River. Yo le veo buenas chances a Libertad. A ver, mirando el equipo de River también, River tiene jugadores muy interesantes a la hora de atacar, pero no veo si tendrán la contención necesaria. Me parece que el esquema es incluso un poco más parecido, pero Libertad tiene jugadores que de repente la pueden descansar un poquitito más. Ahora, River tiene una intensidad que Libertad no tiene, eso sí. Tiene una intensidad que Libertad no tiene y habrá que... lo que tiene que ocurrir es que Libertad le tiene que sacar la pelota a River. Le tiene que sacar la pelota. Tiene que sacar y tiene que manejar la pelota. No es tampoco sacar y volver a perderla. Bueno, vamos aguardando ya por el inicio del partido entonces. Vamos a estar muy atentos a este compromiso también que se está jugando entre Sportivo Luqueño permanentemente. Vamos a estar mirando de reojo el encuentro entre Luqueño y Bragantino, porque Luqueño está con todo, permanentemente llega en estos primeros 20 minutos. Bragantino con Sportivo Luqueño. También a las 20:30 Bolívar contra Flamengo, Independiente del Valle, Palmeiras y Libertad contra River. Son los partidos de la Copa Libertadores de América para el día de hoy.
Reiterando que Racing, por el Grupo Deportivo Luqueño, ya le ganó a Coquimbo hoy de visita en Chile por 2-1. 9 puntos de 9 jugados para el equipo de Gustavo Costas. Atlético Paranaense lo mismo, 9 de 9. Le ganó 1-0 a Danubio en Montevideo. Partido correspondiente al grupo de Ameliano que juega a las 10 de la noche contra Rayo Zuliano el día de hoy. A ver. Iván Franco, Luqueño lo está, equipo pijama, dice vamos Guma, este River no es lo que era, dice Armando. River alinea a sus suplentes, dice Nico. Si pierde Libertad voy a cometer una locura, dice Guardia. No, tranquilo, no, fútbol nomás, Guardia. Un poco curito el partido de Luque versus Argentino, después siguen los comedores, luces LED a los estadios paraguayos en copas. Sinceramente Libertad no va a poder contra River, dice Eduardo. Qué raro, Espinosa de suplente, dice. Entre los peces del Paraguay, el Mandí y Bagre ocupa un lugar importante en el consumo popular, dice. Sí, totalmente. Salva, dame tu bendición para el partido, dice. Moluco, dice. Ahí está la cena. Antes estaba bien, Salva, martes y miércoles se jugaban los partidos de Libertadores y solo jueves Sudamericana, así no coincidían, dice. Sí, hasta que empezaban los brasileños a jugar los días que ellos querían. Y ahí se fue toda la China. Ahora hay veces que vos no sabés, si no está muy metido en el tema, si no está viviendo todo el día, mirando todo lo que es, vos haces zapping y hay 4 o 5 partidos al mismo tiempo. Vos no sabés a veces ni cuál de las copas del que se está jugando. Bueno, porque hay partidos que se juegan a la 22, no jodas, Conmebol, dice. Hoy Erniesta no le da a dejar pasar al Diablito Echeverri, dice Nico. Parece Power Ranger la remera de River. Dice. Power Ranger, ya Nico. Bueno. Ya nos vamos metiendo también con todo lo que va a ser el partido entonces entre River Plate de visitante ante Libertad. Ahí está el público. Hay una buena presencia de espectadores. El estadio evidentemente no está lleno. Eso sí, hay que decir de que hay mucha gente. Se dejó gradería norte y la preferencia bajo las cabinas para los de River. Pero hay muchos hinchas también mezclados con los paraguayos, ¿verdad? Que es algo habitual además, ¿verdad? Que se suele dar. Bueno, más todavía tratándose de un equipo como River, que tiene mucha gente acá, ¿verdad? Hay muchos argentinos o paraguayos que son hinchas de River. Pero hay muy buena cantidad de público, ¿eh? Finalmente ahora al tener una toma completa, hasta me animo a decir de que hay más liberteños de lo que yo esperaba. Muy bien. No se llenó el estadio, no lo llena Libertad, pero hay una gran cantidad de gente en el sector de la área sur. Muy buena respuesta en el sector de las plateas. No hay tanta gente en preferencias. Rafael Klaus, brasileño, el árbitro principal de este compromiso. Bueno, todo brasileño en realidad. Y en el bar está Rodolfo Toski. Bueno, señores, todo listo para el arranque del partido. Parece Power Ranger, dice, se huele la victoria Gumarela, dice Mario José. Ojalá victoria de todos los paraguayos esta semana, dice Mario. ¿Qué cena salva? Yo ceno una milanesa con fideo GTRI, dice Joel. La verdad que yo todavía ni ha pasado por nuestra cabeza el tema de la cena, ¿eh? Creo que después del partido vamos a ir a cenar a algún lado, si es que... Seguramente vamos a ir a la farola, ¿verdad? Ojalá Mario, dice Joel. Está todo listo, está todo previsto. Va a arrancar el compromiso, señores. Ya van a jugar por la Copa Libertadores de América. River Plate y Libertad, Libertad y River Plate. Oscar Tacuara Cardoso, el capitán Gumarelo. Franco Armani, el capitán del equipo de River. Armani, Herrera, González Pires, Pablo Díaz y el otro día que no me acuerdo ahora su nombre, ¿verdad? Aliendro, Villagra, Barco, Echeverri, Solari, Borja. 4-3-1-2, puede ser un 4-3-3 o un 4, como quieran. Bueno,
Buen marco de público. No está lleno, repito, el estadio. Me parece que faltó un poco más de hinchas de Libertad en la zona de preferencia, pero tenemos cerca de 20.000 personas en el estadio de los Defensores del Chaco para este partido. Ahí está rara la camiseta de River, ¿eh? La Libertad también. No. Bueno. Ahí está orando el Tacuara Cardoso. Que mucho lo que hizo River en su momento al Tacuara, ¿eh? Cuando estaba en Nacional ya, después cuando estaba en News. Mucho hizo sufrir a River. Está todo listo, todo previsto. Va a arrancar el partido. ¡Vamos, Guma! Va a comenzar el encuentro en el estadio de los Defensores del Chaco. De ganar Libertad habrá triple empate en la punta, porque ya ganó Nacional. Si River gana, River se lanza solo con 9 puntos y con 2 triunfos fuera de casa. River tiene que jugar todavía con Táchira de local y después con Libertad de local. Atención. Está todo listo, todo previsto. Se está esperando la hora, que sea a las 20:30, porque ahora es 20:29. Bueno. En este preciso momento dice Rafael Klaus que va a comenzar el partido. Ahí está el silbato que suena. Ya juegan Libertad. Libertad y River. ¡Vamos, Guma! Partido correspondiente a la Copa Libertadores de América. Venía la salida, la marca de Iván Ramírez. Libertad ataca hacia el arco que da hacia el centro de Asunción en este primer tiempo. Mal conocido como Arco Norte. Ahí vino la salida. Recupera otra vez el equipo liberteño. Iván Franco comienza tirado por derecha. Lucas Sanabria. Lorenzo Melgarejo que gira. Avanza el Guma. Pelota para Franco. Se metió Franco. Balón para el medio. Corta oportunamente Díaz. Y ojo que quiere la réplica ahora el representativo de River. Pero ya estaba la marca. Está saliendo el equipo Gumarelo. Néstor Jiménez. Presiona a River, pero sale bien Libertad. Pelota para Merlini. Devolución de Tacuara. Avanza el Guma. Lo lanzaron al piso a Bautista Merlini. Bueno, pide la amarilla. No, ya está la falta. No hay que entrar en este tipo de plaeos, señores. Ya te cobró. Muy buena falta. Muy buena la intervención. Hay una falta. Pero no es para amarilla ni nada por el estilo. Es una falta y es un lindo tiro libre para el Guma. Primeros movimientos del compromiso. Vendrá el tiro libre para Libertad. Vamos, Libertad, que venga el primero. Atención. Ahí vendrá el envío. Está esperando Lorenzo Melgarejo, que tiene buen fútbol aéreo pese a la altura. Vendrá el tiro libre que va a corresponder al Guma desde la punta zurda. Un amaguecito. Varios quedaron en offside. Ahora sí va a venir el tiro libre. Ahí está el envío. Pelota al corazón del área. El golpe de cabeza. Gana el hombre de Libertad. Pero arriba y afuera es este testazo de Diego Viera. Ojalá gol de Bragantino. Y metió Bragantino. Y sí. Las dos camisetas son feas. Es muy parejo este grupo. En el primer partido que jugó Tacuara contra River metió 2 goles. Uno de tiro libre de 30 metros. Dice, ahora todos los mitad ahí hacen el meowing. Vaya, vea. ¿Qué es el meowing? Explíqueme. Bueno. Esta es la salida que corresponde otra vez al equipo liberteño. Toma la iniciativa Libertad en estos primeros minutos del encuentro. Recupera. Ahora River. Cero a 0, primeros 3 minutos cuando veo una falta. Será tiro libre que va a corresponder al equipo de River. Bueno, ahí entraba Merlini, después se enoja Merlini. Pedían una mano, pero no debiera. Ya continúa el partido. Está la salida para el equipo de River.
Primeros movimientos del encuentro. Bolívar también ya le está ganando a Flamengo por 1-0. En otro partido de la Copa que se está jugando hasta ahora. Y Bragantino está ganándole 1-0 al Sportivo Luqueño. El gol lo hizo Borbas a los 28 minutos. Avanza River. Atención. Ahí está la jugada de Barco. Vino el centro, pelota que se desvía. El rebote otra vez favorece a River. Oportuno el cruce de Iván Franco que retornaba. Saliendo con Iván Ramírez. Para Iván Franco. Ramírez. 2, 4, 6, 8 de River. Rondando el área de Libertad. Teniendo la pelota de Libertad. Esa es presión alta y no macana. Va saliendo River por intermedio de González Pires. Vino el centro, ahora River carga con una pelota larga para Borja, que no alcanza. Y ya será salida para Iván Ramírez. Pelota larga de Iván. La baja bien Díaz. Está teniendo el balón River, que comenzó ahora a mover el balón. Se la sacó a Libertad. Los primeros 3 minutos fueron de Libertad y ahora son de River. Empata Flamengo. Chico da Costa, Francisco da Costa, el ex-Sol, abrió la cuenta a los 2 minutos para Bolívar y a los 5 ya llega el empate. 1-1 ese partido. Lindo partido para hoy. Independiente del Valle, Palmeiras siguen 0-0. Libertad, River están 0-0. Va saliendo el equipo porteño. Ahí está la salida para el equipo de River. Hay falta, dice el juez. Infracción de Ernesto Caballero. En perjuicio de Echeverri. Hijo del recordado Marco Antonio Echeverri. Para muchos el mejor jugador boliviano de toda la historia. El Diablo Echeverri. Que fue la gran figura de Bolivia para la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994. El único mundial al que fue Bolivia. Está teniendo la pelota nuevamente el equipo de River. Por intermedio de Díaz. Pelota larga a la punta. La marca de Néstor Jiménez. El rebote, el remate. Bien. Aparece ahí Jiménez para poner el cuerpo. Está teniendo la pelota nuevamente el equipo de River. Corta bien. Lucas Sanabria. Tras el pase de Bautista Merlini. La carga de Oscar Cardoso. Ahí está Tacuara. Hace la pausa. La toca para el medio. Merlini. La maneja Caballero. Ya perdió la pelota el equipo liberteño. Atención, viene la carga para River. Pelota por el sector derecho. Bien la marca de Diego Viera. Sale el golero. Rodrigo Morínigo arrojándose para evitar el córner. El partido está con el marcador en blanco. 0 Libertad, 0 River. Encuentro que corresponde a la Copa Libertadores de América. Por ahora parejito, ¿eh? Recupera Libertad del balón ahí en mitad de terreno. El avance para Bautista Merlini que se hace protagonista. Ahí estaba el Bauti. Tocándola ahora para Melgarejo que mete el centro buscando a Tacuara. Muy alto el envío. La salida será ahora para el equipo de River. De T a T el partido, como se dice hasta ahora. De tú a tú. Ahora todos los mitadís. Bueno. La tiene River, la tiene Libertad. Ataca River, ataca Libertad. Está muy bien hasta ahora, ¿eh? Pero hay que convertir. Hay que convertir. Simón, acá no nos bardeamos entre nosotros. Dice, excelentes. Bueno. Aquí se vino la salida. Bardeos inocentes se pueden hacer y hasta simpáticos, ¿verdad? Cuando empiezan a tratarse mal, lo malo que no da gusto. Aquí se vino la carga para el equipo de River. Atención, pelota que va al área. Oportunísimo el cruce de Viera. Vino el rebote. ¡Hey, Rodrigo! Rodrigo la saca al córner. Muy buena llegada de River. Le termina pegando Echeverri. Tremenda la tapada del golero Rodrigo Morínigo. Fue una buena del equipo de River, ¿eh? La más clara hasta ahora en este partido.
Será córner que va a corresponder al cuadro argentino. Los primeros instantes del partido. Atención. Viene el córner. El centro a ras del piso. Jugada preparada. El remate y otra vez Morínigo. Otra vez Morínigo. Muy buena la jugada preparada. Todos esperaron el centro, pero vino un centro a ras del piso a la cabecera del área y el remate que termina sacando el golero. Ahí está la carga otra vez para el equipo de River, que ha tenido dos muy buenas llegadas y ahora viene una tercera. Vino el centro al área, el golpe de cabeza. Termina siendo defensivo y será lateral para River. Está arrinconado Libertad en este momento. En su área. Se salvó Libertades. ¿En qué minuto va el partido? El partido va en el minuto 9,25 ahora mismo. No olviden dejar su like, gente, dice Moluco, ¿sí? Pónganle me gusta. Y si no están todavía suscritos, suscríbanse. Aquí se vino la carga, atención, ahí está el avance, tocó bien River, vino el remate cruzado y afuera. Afuera el remate, tocó muy bien el equipo de River en la cabecera del área, el remate finalmente de Solari. Y este es el River que muchos quieren ver. El River de toque, de primera, de aquí para allá, y se desviaba, será córner. Tercer tiro libre de esquina en este primer tiempo del partido para River. Atención. Ya vendrá el envío desde la punta zurda. Ahí está el golpe de cabeza defensivo. Quiere salir de contra ahora el equipo liberteño por intermedio de Bautista Merlini, pero corta rápidamente Díaz. Qué locura River, pinta para goleada y se juega. Tuvo sus chances, pero bien atento, como tiene que ser Rodrigo Morínigo. Los aplausos de Martín de Michelis. Mucho tiempo en el Bayern Múnich. Compañero de Roque. Ahí está Borja. Barco. Marca bien Libertad. Hay falta, dice el juez. Hay infracción, dice el árbitro Rafael Klaus. Será tiro libre que va a corresponder al equipo porteño. Se está acercando River. Se está dando vergüenza Libertad. Dice, guarda, qué locura River. Bueno. Comenzó bien Libertad, pero River empezó a tocar y Libertad no tiene que entrar en esto. Pero comenzaron de igual a igual, buscando a los dos. Viene el tiro libre de esquina. Perdón, el tiro libre hacia la esquina zurda, hacia la zona zurda. Hacia la punta zurda, no hacia la esquina. Para el equipo de River, que está buscando la apertura. Vino la habilitación para Herrera. La tiene Herrera, mete el centro Herrera. El golpe de cabeza. Gol de River. No, Usai. A ver. Vamos a ver qué dice. Festeja la gente de River. La pelota que queda define Borja. Esto se va a revisar seguramente. Pero de momento es gol de Miguel Borja. Vamos a ver ya en la repetición. A mí me pareció offside, ¿eh? Vamos a ver en la repetición. Primero estaba en offside, pero después da un pasito para atrás. Y después define. Se va a chequear esto seguramente. De esta vez como hicieron la pared y se parece offside, dice Lucel. Sí, parece offside. Muy cómodo River, dice qué vergüenza viejo, dice Guardia. Bueno, vamos a ver si hay offside o no. A ver qué dice la gente del VAR. A mí me pareció que sí, ¿eh? Me pareció que sí. Se está chequeando la jugada. Sí, están offside. Ah, pero están buscando cualquier pie de paraguayo. Están buscando. Para mí es offside, ¿eh? Para mí es offside.
¿Cómo es este asunto? Che, buscan hasta lo último ahí a ver si... No, para mí es offside. Bueno, se chequea esto. Vamos a ver qué determinación. A ver, váyanse para allá. Dice, váyanse. Los de Libertad que se acercan al árbitro. Aquí no hay jugada de interpretación, es jugada de posición. Están revisando si no hay alguna uña de alguien por ahí que lo habilite. Están buscando de todos lados habilitarle. Pero para mí es demasiado claro que es offside. A no ser que sea el jugador de Libertad el que cabecea para atrás, para mí es offside. No veo otra cuestión. Por más que hace ese pasito para atrás, ahí está. Ya se chequeó, ahí le van a dar la determinación. Por el VAR. Bueno. No gol. Ya me parecía, ¿eh? Ya me parecía que era offside. Gol anulado por posición adelantada. Primer tiempo, 15 minutos. Sigue 0-0 el partido. Demasiada vuelta dieron, Demasiada vuelta dieron. Le juro, me parece que estaban buscando de cualquier lado a ver si no había un botín que sea más largo o algo por el estilo. Para mí fue clarito, Usai. En el primer golpe de vista y después en la primera repetición. Y cuando trazaron la línea era evidente que estaban offside. Aquí se viene la salida. El partido continúa con el marcador en blanco. 0-0 el encuentro. Partido que corresponde a la Copa Libertadores de América. Ya ganó Nacional de Montevideo. El pie ahí, hasta Borja medio duda en festejar también, dice. Clara posición adelantada. A ver, muy cómodo River. Qué vergüenza, Andrés. Dice, no pareció Saiz, Ángel Robo. Dice, hola, Salva, está jugando mal Libertad. Dice, comenzó bien y fue raro, qué raro. Por Dios, a ojímetro se nota que es offside. Dice Bobadilla. Hermosilla, Jota. Qué forma de buscar, bien. Dice, buenas noches, tío Salva. Hola, Jota, no saben dónde poner la raya. Dice Moluco. Muy libre el mediocampo del Guma. Se anuló. Qué sorpresa que nos dieron el gol, dice Juan. La verdad que ya a veces sí una vergüenza si dan el gol también. Ahí está respondiendo otra vez Rodrigo Morínigo, que se está haciendo figura, el juvenil arquero de Libertad, en estos primeros 16 minutos, su tercera tapada. Aunque viendo cómo está el partido, no va a afectar ese gol anulado, dice Juan. Y vamos a ver. Veremos. Hey, ciego. Sigue 0-0, Libertad contra River. Mientras tanto, Sportivo Luqueño continúa perdiendo contra Bragantino. 47 minutos. Sí, era offside de vuelta. La siguiente también. Pelota que va al palo y saca, tapa Rodrigo. Gran tapada del arquero. Pero también estaba en posición adelantada el jugador de... Pero no se cobró, porque atajó el arquero, siguió la pelota. Posesión 57 y medio a 42 y medio a favor de River. Por ahora la posesión. Creo que Libertad se equivocó, el técnico se equivocó al ponerlo a Iván Franco y no meterlo a Álvaro Campuzano de entrada. Está siendo sobrepasado en el medio con toques. Le están haciendo un yaguaí a Ernesto Caballero y a Lucas Sanabria. Sí, es otra cosa cuando se la pasan a Merlín y trata de atacar, pero no. Eso está sucediendo cada vez menos cuando carga Melgarejo. Melgarejo metió el centro, segundo palo, atención, vamos, vino el remate. La pelota que se desvía, será córner. Ahora sí llegó bien cuando se encuentran Merlín y Melgarejo. Pelota larga y el Tacuara que le pegaba, balón que se desvía, será córner. Pero repito, lo que ya lo dije en su momento, lo dije antes del partido y lo digo ahora otra vez, estando 0-0 el encuentro. Se equivocó Galeano al ponerlo a Franco desde el vamos. Está sentido Melgarejo. Anina Tícer. Parece que tuvo un... Ahí cuando mete el centro. Mete el centro. Lo agarra el de River después. Al barrer el de River lo toca. Pero creo que ya se va recuperando Lorenzo. Ojalá que no sea grave. Será tiro de esquina que va a corresponder al equipo liberteño.
Sobre 18 minutos de este primer tiempo del partido. El encuentro está con el marcador en blanco. Final del primer tiempo Bragantino 1 Luque 0. Dice, así es. Rodrigo Morínigo Courtois. Dice, duelo de possession, dice Juan. Que por ahora lo tiene más River, ¿verdad? Atención. Ahí vendrá el córner. El envío de Iván Ramírez. Pelota que se abre. Va quedando para Merlini. La tiene Merlini. Retrocede. Sale River desde el fondo ahora. Pero pelota larga hacia el área. Atención ya Armani. Va a embosar esa pelota. El otro día hablamos de otro Pito Pú. Este partido de Copa no es igual que jugar contra Tacuarembó, dice Sandro. Salva, perdón, mi ignorancia de dónde vino Galeano el DT, dice Oscar. Y de las inferiores de Libertad, Oscar. Sorpresivamente era interino y se quedó. Yo soy interino eterno. Ahí vino la salida. Avanza River. Abren bien la pelota por derecha para Herrera. El 1-2 de vuelta. Bien la marca. No va a seguir Melgarejo, creo. Bueno. Es impresionante cómo le buscaban el lado para darle el gol a River. Sí que dice, por poco y no ponían por la sombra al jugador de Libertad para habilitar lo más posible, dice Rodolfo. Qué calidad de Tacuara, el día que se retire Libertad dejará de ganar todo, dice Juan. Galeano de seguro era un guardia de Villa y por eso no mata ahí, dice, no. Una vergüenza del centro, hermano, dice, chao Melgarejo, dice. Sí, creo que está lastimado Melgarejo, ya. Bueno, el fútbol está interrumpido. Final del primer tiempo entonces en Braganza. Está perdiendo Deportivo Luqueño el partido por 1-0. Bragantino está triunfando 1-0 sobre Deportivo Luqueño. O si Luqueño pierde este partido ya tiene que... Bueno, tiene 2 partidos local, ganar la mayor cantidad de puntos posible. Buscar el segundo puesto, pero va a ser difícil. Se retira Melgarejo de la cancha, lamentablemente lastimado. Ingresa Matías Espinosa. Bueno, vamos a ver cómo reordena ahora, porque Espinosa, si bien es cierto, para como está jugando, Espinosa te puede jugar como extremo por izquierda. Que es como estaba jugando Melgarejo. Melgarejo no estaba jugando prácticamente dentro del área con Tacuara, estaba jugando abierto por izquierda. Y al tirar el centro, ahí después del centro recibe un toque y quedó lastimado Lorenzo Melgarejo. Está la carga para el equipo de River por izquierda. Ahí está saliendo nuevamente el cuadro bonaerense con la pelota. Díaz, Herrera. Por este grupo ya ganó Nacional 2-1 a Táchira. Cortó bien Viera. Bueno, ahí se quedó perdiendo la pelota y pidiendo falta cuando carga River. Atención, remate. Y otra vez Rodrigo Morínigo. Otra vez Rodrigo Morínigo al córner. Cuarto tiro de esquina que va a corresponder a River. Bueno. Perdió la pelota en la salida de Libertad. El remate. Muy buena la tapada de Rodrigo Morínigo. Tremenda tapada de Morínigo. El córner que corresponde a River. Atención, otra vez la jugada preparada. Pero ahora como que lo marcaron. Igual tiene la pelota el equipo de River. El toque que va por la punta. Ahí está teniendo Villagra con el centro. El rebote. Recupera otra vez River, pero marca Jiménez. Desvía Batacuara. La va a manejar otra vez River. Hasta ahora 2 remates al arco de Libertad, 8 de River. De los cuales al arco fueron 4-0. Los 4 remates sacados por Rodrigo Morínigo. Ahora la hizo mal River, será lateral, o saque de meta, perdón, que va a corresponder el equipo Gumarelo. Ahí está la salida que va a corresponder al cuadro de Libertad, que trata de poner un poco de calma. Bueno.
Una vergüenza al centro, dice, chao Melgarejo, no aparece todavía Franco, dice, bueno, no puede aguantar nada ese Melgarejo, dice, loco, Franco que está en la cancha, dice, y está. Mucho curepa, hincha de River, hay Libertad Andí Veráis, hay mucha gente de Libertad también en la cancha. Más de lo que yo esperaba, ¿qué quieren que le diga? Salvador, ¿te diste cuenta la velocidad que le imprime River? Sí, la velocidad con pelota. Y aparte no es que cada uno lleva la pelota como si fuese suya, sino que van en ataque rápido, sueltan rápido la pelota, devuelven rápido la pelota, entonces todo es más rápido. Qué pucha que bajón perderle a Melgarejo, dice que Díaz. Hasta lo del Quilombo imprime velocidad, solo fue el paraguayo, es así de lento y cansino, dice. Y el Libertad, ¿qué esperaba? Dice. Qué muerto nuestro multicampeón, dice, se está paseando River, qué loco, dice. Pero 0-0 está el partido. Esta es la salida que corresponde al equipo de River, mitad de terreno. Recuperó Tacuara Cardoso, Iván Franco. Ahí está Iván. Quería irse Franco, ya le quitaron la pelota. La pelea Franco. Recupera River, el toque de Barco para atrás. Para Herrera. A presionarlo Matías Espinosa. Reitero, ante un equipo que sabes que toca bien y rápido, que tiene un ritmo infernal y que tiene una gran presión y sobre todo un gran manejo de pelota en el medio, jugar con solamente 2 volantes de marca, craso error del técnico Galeano. Sí, al comienzo le jugó de igual a igual, fue de tú a tú como dicen los españoles, pero a los 15 minutos, a los 10 minutos ya se vio que una vez que River empezó a tener la pelota ya otra es la cuestión. Esperemos que Libertad no tenga que cambiar estando ya abajo en el marcador. Ahí se viene la salida. Muy arriesgado lo que hizo. Muy arriesgado. No se despierta ahí en el puntero de la Paraguaya en Premier League. Dice. El arquerito de Libertad está dando una muy buena imagen, dice Rodolfo. Mourinho selección en vez de Aguilar. River parece local legalmente, dice. Buenas noches, Salva. Una vergüenza cómo juega Libertad y Coila y técnico, dice Jesús. Matías Espinosa no juega ni siquiera en esa posición, dice Gedi Díaz. Tocó la pelota Franco Quillevita y se carga Libertad. Atención, ahí está la pelota hasta el fondo de cancha. Está Espinosa, busca Jiménez. Ya vino la marca. No puede cortar, intenta hacer la falta, no lo logró. Y viene la réplica para el equipo de River, pero ahí estaba cortando después Lucas Sanabria. Balón que se desvía. El toque para atrás. Saca Luis Cardoso. Busca el avance el equipo Gumarelo. Hay infracción, será tiro libre. Se despertó un poquitito de Libertad en esta última. La recuperación de Ernesto Caballero. Galeano está aprendiendo ahora, dice, pero le cuesta aún. Dice. Desventaja de que el técnico sea joven. Dice. Bueno. Será salida que va a corresponder al representativo de Libertad. El partido continúa 0-0.
Bueno, ahí viene la salida para el equipo de Libertad. La va teniendo Iván Franco. Franco y la carga. Salió un poco más Libertad en este tramo de partido, pero sigue 0-0. Las mejores chances de gol han sido para River en este compromiso. Media hora de juego. Oca Capaité Libertad, dice Brian, como Tiburón Torres era interino siempre. El famoso interino eterno. Busca la salida otra vez el equipo Gumarelo. 30 minutos, sigue 0-0. Ahí está teniendo la pelota Libertad. Vino el toque. Iván Franco en la devolución. ¿A quién? A un pariente ahí en la platea. ¿O la sacó a propósito para que la atiendan a alguien? No. Quiso jugar de primera y se mandó un pase al público. Está la salida que corresponde a River. Desventajas de que el técnico sea joven. Se vamos Fuerza Libertad. Yo soy Cerrita, pero apoyo al equipo paraguayo, dice Trigidio. Pero ya van muchos errores de Galeano en la Copa, dice Oscar. ¿Será que este plantel no da para más? Dice. El Patito Aquino no le da lugar a KPT al técnico. Dice. Ahí se vino el avance para River. La va teniendo Borja. Ojo con esto. Vino. Oportuna la marca de Jiménez. Va saliendo bien Bautista Merlini. A ver si viene la contra para el equipo de Libertad. La maneja Merlini. Ahí está Merlini. Intentaba ir Merlini. Lo bajaron a Merlini. Hay falta del jugador de River. Se quejan una y otra vez. Dicen, bueno, lo del cuerpo técnico. Pero hubo una falta del jugador de River. Sí, lo cruza. Lo cruza con falta. Villagra. A Merlini. Que ya venía tambaleando. Saludos desde Orqueta. Buena la transmisión. Vamos Libertad a ganar un 2-1. Dice Misiades. Ese Franco es una vergüenza. Yo creo que River ahora es mejor Fluminense. Pelota Yaras. Hasta que se puso las pilas. Bob Patiño al menos ya empezó a correr. Ay, juelepete, ese Franco se cree gran maravilla y ni pases sabe dar. Merlini es un crack viejo, se le ve que tiene hambre de ganar ese guardia. Y lo mejor de Libertad hoy es Merlini, Y ya de varios partidos esta parte. Galeano es aprendiz de Garnero en torneo local. Se pasea, sale afuera y hace macana, dice Rodolfo. Está la salida, atención. Teniendo la pelota otra vez el equipo de River en el fondo, ya venía la marca. 32 minutos de este primer tiempo del partido. Libertad y River están empatando 0-0. La recupera otra vez River en mitad de terreno. La maneja Borja. Sale Borja. Busca el avance Borja. Pelota que va hacia la punta. Balón que se desvía. Será lateral que va a corresponder al representativo de River. Hoy escuché que cuando Tacuara fallaba el penal del Mundial 2010 el técnico estaba en 9º grado. Eso ya te dice todo. Pero hay que admitir que el técnico de Libertad es el más facha de nuestro campeonato. River tiene que meter ya si no quiere sufrir de los 20 delanteros que meterá Galeano. Ese loco. Ahí se vino la salida. Atención, el toque que va para atrás. Mañana estamos con Cerro Porteño ante Fluminense. 18 horas el partido. Desde las 17:15 vamos a estar con el partido mañana. Aquí se vino la salida y la carga. Lástima que Nacional también juega a la misma hora, ¿no? Increíble. Obligado a ganar también Nacional. Nacional juega en el Defensor, Cerro juega en la olla. Uno por la Sudamericana, el otro por la Libertadores. Hay que aprovechar que Colo-Colo no pudo con Alianza. Empataron 0-0. Carga River. Atención dentro del área. La pelota de Herrera. Está bien la marca por parte de Caballero. El rebote otra vez para River dentro del área. Vino el centro. El remate. Gol. Gol de River. Gol de River. Ahora sí. Aparece para empujarla. No la sacaron los de Libertad desde el fondo. Jugada por derecha. El centro a ras del piso para que la empuje Solari. Solari realmente entró, 34 minutos. 34 minutos. No. No, él no. Solari no. Solari no. Este sí es gol. Estaba en offside el otro, Borja. Pero Solari no. Solari no.
Pasa a ganar el equipo de River 1-0. Bueno, Solari entonces el autor del gol para el equipo de River, que abre la cuenta de esta manera en el estadio de los Defensores del Chaco. Se pone arriba el equipo visitante. No supo sacar libertad de esa pelota, la dejaron en la cabecera del área, abrió muy bien el volante, descargando ante una presencia ofensiva muy interesante del lateral Herrera, que termina metiendo un pase a ras del piso, que termina en el gol. Carga Libertad, entraba Espinosa, ahí está el rebote. El toque va para Iván Ramírez, Iván Franco, devolución para Ramírez. Iván que mete el centro, la bajó Tacuara, queda la pelota, el rebote. La va a dejar ir hasta el fondo Iván Franco, será tiro de esquina. Yo, dice Tacuara, ¿qué? ¿Le cobraron saque de meta? Bueno, o le cobraron offside, no sé. A ver qué dice finalmente el árbitro. Qué lástima que no le llegó a Borja esa pelota, que atropelló de atrás para cambiar el rumbo de la pelota Solari, porque Borja estaba en offside. Borja estaba en offside. Bueno, pero no es él el que hace el gol. No es él el que hace el gol. Segundo gol de Bragantino, también ya 2-0. Segunda conquista para el equipo de Bragantino. Amplía la diferencia Bragantino entonces. Gustaviño. Gustaviño, el segundo gol. Aquí viene la salida para el equipo liberteño. Pelota larga a la punta para Iván Franco. No va a alcanzar Franco. Muy rápido lo liquida Bragantino. Luque empezó bien, le anularon un gol. Y después, bueno, ya sabemos lo que está pasando. Mientras tanto, Bolívar y Flamengo están empatando 1-1. Vina hizo el gol del empate para Flamengo. Chico da Costa había marcado el primero. En otro partido que se está jugando ahora por la Copa Libertadores de América, también está jugando Independiente del Valle con Palmeiras. Hay gol de Independiente del Valle. Segundo gol del equipo ecuatoriano. 2-0 a los 39 minutos le está ganando Independiente a Palmeiras. Va saliendo Jiménez. La maneja el equipo liberteño por intermedio de Merlini. Para Franco. Franco con Iván Ramírez. Los pases son despacitos. Parece que es pesada la pelota por un lado y por el otro lado parece que es demasiado liviana. Carga Libertad. Buena carga, buen avance. Ahora Iván Ramírez por derecha metió el centro. El despeje oportuno por parte de Aliendro. Busca cargar otra vez el equipo de Libertad. Por derecha, atención. Ahí vino la jugada. Está bien la habilitación, carga el Guma. Atención con esto, vino el centro, pasado, golpe de cabeza, balón que queda para Tacuara, el remate. Pelota que se desvía y va al córner, le pegaba Espinosa. Llegó Libertad. Segundo tiro de esquina que va a corresponder al equipo Gumarelo. Sobre 39 minutos.
Libertad tiene una defensa lenta, si jode, llenando la delantera con velocidad. River le va a fulminar fácil. Dice, ¿cómo no le vas a ganar Alianza? Dice Juan, golazo. Dice, va a ser goleada, ya veo todo. Dice Juan, no tiene nada de Libertad. Dice Guardia. Y yo que pensaba que Libertad le podía ganar a River, qué tonto fui. Dice Juan, vino el córner, está el remate, gol. ¡Gol de Libertad! Gol de Libertad, lo empata el Guma. La jugada del sector izquierdo, la pelota que queda por allí, aprovecha muy bien Libertad para mandar ese balón al fondo del arco. Igual al equipo Gumarelo. El centro desde la zona zurda, el golpe de cabeza que pica y que va adentro para que empate el equipo liberteño. ¿Cómo? ¡Ah! Centro, cabeza y gol, ¿verdad? Centro, cabeza y gol para que Libertad iguale el marcador de sobrepique. De sobrepique. Como se decía antes, de picotazo. Matías Espinosa. Y lo hace de cabeza. Empata Libertad, señores. ¿Cómo? Ah, fútbol tereré, ¿verdad? Centro, cabeza y gol. Igual al Guma. Matías Espinosa. Pone el marcador ahora 1-1 a los 40 minutos de este primer tiempo. Ahora será córner que va a corresponder al River. Atención, ahí está el centro. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. Recupera otra vez el equipo de River el balón. Otro centro más. Otro despeje de la gente de Libertad. Ahí está peleando Tacuara Cardoso. Casi roban el balón. Va saliendo River en ataque. Pelota que va para Díaz. Otro centro más también. River levanta también la pelota cuando hay que levantar el balón. Se va a perder por un costado. Será lateral que va a corresponder. No, no salió, dice el juez de línea. Ya vino el toque para Jiménez. Saca Jiménez. Busca aguantar la Tacuara. Peleaba Tacuara en las alturas. Vino el toque otra vez para el medio. Está 1-1 el partido. Y después, ¿qué decían, che? El fútbol tereré, centro, cabeza y gol, dice Lucel. Subió bien en el medio Espinosa. Según los Curepas Herrera es un tronco, dice. Gol. Bueno. Ahí estás, amigo. Bragantino, se durmió el 17, tenés que tirarte por todas, hermano, no ser así de pasivo, no estás jugando torneos locales. Esa fue la jugada del gol de River todavía. Estoy leyendo el comentario, salvo atrasado. Qué vergüenza da Cerro y Olimpia para que esté Libertad domine el campeonato, dice Guardia. Libertad el meme del perro grande y bravo en campeonato local y un caniche en copa, dice. Bueno, eso decían con el 1-0. Salva, yo tengo amigos que fueron al estadio eso para apoyar a River, qué fríos, dice Lucas. Y Borja Pío no está en offside por molestar al arquero. No, no lo molesta, está totalmente fuera de foco del arquero. Aquí se viene la salida. Si era al revés, si Borja estaba en el medio y detrás suyo entraba el otro, sí. 9 remates al arco. De River, 5 atacados por el arquero. Luqueño ya se está despidiendo de la Sudamericana, dice Wilson. Bolívar cada día más cerca de llegar a una final, dice Juan. ¿Qué le cambia a Franco? Dice Guardia. Salva, ¿por qué nosotros no estamos acostumbrados a jugar cada 3 veces a la semana? Dice, porque justamente por eso no tenemos este ritmo los argentinos y brasileros. Así mismo. Nosotros no queremos jugar en Ciudad del Este, pero Juan en Encarnación no queremos llevar los partidos. Los dirigentes no quieren. Ahí está la salida de Caballero. Vino el toque para atrás. Pelota larga hacia la punta. Iván Ramírez. La metió para Iván Franco. Está dentro del área Franco. El toque para atrás. Oportuno el cruce. Se despertó Libertad en gran medida por las incursiones de Espinosa e Iván Ramírez. Carga Libertad, vino el centro. El golpe de cabeza termina siendo defensivo de González Pires. Atención, se desvía el balón. Busca salir River. Super Ramírez al rescate. Dice gol, 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 gol. Viene ahí, gol de Libertad, gol.
Entró bien Espinosa, dice Nico. Fútbol tereré, dice. Igual que una vergüenza Libertad que no esté ganando ya, dice. Bien, dale, despierten y no dejen que pase vergüenza Paraguay. Será, dice. Gol a la paraguaya. ¿Cómo está Luqueño? 0-2. Oye, por ahí te y Luqueño, dice. Salvo alguna vez Libertad jugó con ese respaldo del público a favor. Sí. Aquí se viene la salida. Pelota larga hacia la punta. Incluso ha habido partidos contra River justamente y alguna vez contra Boca donde Libertad tuvo más gente que esto. Estaban entre 5 por ahí. Tacuara lo cuidaban a Espinosa, dice, cierto. Con todo, Yogutagina, dice Guardián. Bueno. Busca la carga River ahora. Corta bien Cardoso. Se jugarán 3 minutos más. La tiene Tacuara. Le dieron espacio a Tacuara. La tocó para Iván Franco. Despertate en Franco, Gerard. Ahí está Iván. Enganchó bien Iván. Se va metiendo. La toca para atrás. Balón que va quedando para Espinosa. Dejándola para Jiménez. Merlini. Bautista. Espinosa. Jiménez. Toca bien Libertad ahora. Pero la tocó mal. Después en la última Jiménez. Después había falta de Lucas Sanabria. La defensa de Libertad desastre. Dice que lindo un gol de cabeza. Dice. La técnica que nunca falla. No hay pole possession River. Dice, hola Salva, hola relax. Los paraguayos que alientan a River son una vergüenza legalmente. Dice, ¿cómo va a apoyar a un equipo extranjero cuando se juega en tu país? Estoy de acuerdo. Iván Franco, muy pililito en la marca. Dice, hoy cópico la Echeverri Nungay. Sí, tocan bien, son rápidos, pero tampoco. Bueno, para mí, ¿verdad? Madre mía, no poder apoyar a River y más si es contra un paraguayo. Yo nomás pienso que está mal. Dice, yo también pienso que está mal. Mirana, cómo da el pase Franco. Echeverri es un crack. Dice, no va a poder contra River, no tiene nada. Libertad tiene que procurar no perder nomás. Dice, ahora Libertad se dejó su possession. Dice, carga River. Bien la marca de Iván Ramírez. Será córner. Tiro de esquina otra vez que va a corresponder a River. 2, 4, 6 córner hasta ahora para River en este primer tiempo. Ahora Libertad se dejó su possession. El domingo el Gallo va a comer repollo en su casa. Dice, saludo de Pedro Juan, Cristian. Hola, Cristian. Ahora sí, el domingo, entonces, no será el sábado. Atención, viene el córner. Pelota a la cabecera del área. Otra jugada preparada, vino el remate, bien la marca. Por intermedio de Sanabria. Ahora vino el centro, no salió esa pelota. Ya picó, ahora sí ya se fue. Bueno. El domingo siempre hay 2 o 3 por Tacuara. Qué importante es tener un delantero así, por más que sea lento, sí o sí atrae marca, dice. Recuerdo que en Tuyucuá jugaron estadio lleno y se cortó la luz. Hoy ganó Nacional y ya quedó a 4 puntos Olimpia del Mundial de Clubes, dice Justo. Y si clasifica, son 3 puntos más de bono. Va a salir el equipo de Libertad, está 1-1 el partido. Se va a ir la primera mitad del compromiso. Atención, ahí estaba el despeje. Mientras tanto, Luqueño ya pierde por 2-0. Habrá lateral que va a corresponder al Guma. Por fin Libertad se dio cuenta que no es torneo local y se puso las pilas para jugar todo o nada. Tiene que ser siempre, dice Rodolfo. El saque de costado. Va a terminar el primer tiempo del partido. La pelota que va por la punta zurda. Quiere avanzar Libertad. Vino la marca de Herrera. Recupera el Guma. La tiene Cardoso. Amagó Cardoso. Se metió Luis. Dejándola para Iván Ramírez. De lo mejor de Libertad en este primer tiempo junto a Merlini. Ahí está Iván. Metió el centro. La bajó bien Tacuara. Balón que va hacia el área. Franco. Que no pasa nada con este muchacho. Y va a salir River. Pero ya no hay tiempo para nada más. Final del primer tiempo. Final de la primera etapa. Están empatando Libertad y River Plate. 1-1.
Bueno, ya voy a leer sus comentarios mientras seguimos disfrutando de un rico tereré con hielos Iceman en esta agradable jornada. Comenzaron tete a tete, después fue ampliamente superior River y no lo liquidó River, no llegó al segundo, no lo hizo y le decíamos 1-0 nomás, en un centro, cabeza, gol, punto. Y así está empatado el partido por ahora. Mientras tanto, Luqueño sigue perdiendo por 2-0. Voy a leer sus mensajes. Demasiado le pesa la melena a Frank. A Yanio pisan mal y se rompen los ligamentos cruzados. No son como tan así, pero también allá lo curé. Para esto remate al arco, un gol, efectividad del fútbol tereréis. Bueno. A ver. ¿Dónde nos quedamos? Pues a Talará, ese Iván Franco nos cambia luego. Y está ganando también Independiente del Valle. Está ganando 2-0 Independiente del Valle a Palmeiras. Imagínate ese Echeverry jugando así, ya está vendido al City. Hola JR, ¿cómo estás? Hola Wilson. Estaba para jugarse el sábado y postergaban para el domingo a las 17:30. Ahora en el Río Parapiti. Ah, gracias Cristian, no estaba al tanto. Qué bien, domingo a las 17:30. Domingo 17:30. Bueno. Iván Franco está jugando virtual, dice, no creo que Libertad le gane o empate ante River, pero apoyo a Libertad, dice Cuervo. Miranda la falta que no cobra, le agarró, se puso bueno el partido. Ojalá nosotros también seamos así de intensos mañana, dice, si no podés superar al rival con fútbol, tenés que superarle con huevo y gana, dice Rodolfo. Falta era, y se entiende que obviamente nuestros equipos están acostumbrados a como es nuestra liga, pero cuando juegan internacional no piensan que es internacional y no local, por eso no intentan jugar bien, dice, se achican al pedo nuestros equipos. Mira el partido ahora, partidazo, ida y vuelta, Libertad está al nivel de River, dice la Riera. Y por momentos intentó estarlo, y por momentos lo logró. Y bueno, Libertad tiene que hacer buenos cambios si quiere ganar, dice Loco. Que le saquen a Franco, dice Guardia, está perdiendo Luque, o Manoya Luqueño en las Sudamericanas. Curema no Luque, dice, Ule ya Luque, dice Ángel. Al final le vino bien a Libertad que entre Pinoza. Dios salva, fue bien anulado el gol de Luque, dice, sí, estaba levemente adelantado. Pero mínimo, Jota. Luque ya se despide de la Sudamericana, Luqueño por el honor nomás ya jugará en Sudamericana, dice Franco el pibe Valderrama paraguayo, dice Wilson. Bueno. Entretiempo en La Paz, Bolívar Flamengo están 1-1. Entretiempo en Ecuador, Independiente del Valle le está ganando Palmeiras 2-1. Descontó Palmeiras. Hendrik, a los 47 minutos del primer tiempo. Otra cosa iba a ser si se iban con el 2-0. 2-1, bueno, vamos a ver. Bueno. A ver qué más. Entiendo que no tenemos nivel de argentino y brasileño, pero si nuestro equipo proponen e intentan darle pelea a argentino y brasileños. Y yo creo que más usando nuestras armas podemos ir proponiendo un poco más, arriesgando un poco más, se puede pelear. Pero si quieres jugar así como juegan ellos, no. Bueno. Estoy podrido de que el equipo paraguayo tenga que esperar que se le meta gol para que se despierten y empiecen a jugar, dice Rodolfo. Pequeño Nicolás dice, Morínigo selección y sin respeto deben jugarle a sus equipos, dice Varias. Ningún partido ganó Luqueño, ¿verdad? Me equivoco. No, ninguno, Sebastián. El sin el respeto lo que harán a cero si sale Caigüey, dice. Primero que nada hay que poner todo. Todo lo que habitualmente el paraguayo antes por lo menos ponía, ¿verdad? Y después darle un poco de fútbol. Pero si no ponerlo todo, ni aunque sea possession, toque, buque, no. Ustedes se dan cuenta, River es un equipo que toca mucho, toca bien, pero siempre toca para adelante, pero sus jugadores juegan con todo. Nadie es puntita de pie. Todo es brim bram brum entran. Esa es la cuestión. Siempre cuando está por morir el paraguayo pelea con todo y no cuando tiene ventaja, y se varía en tu opinión porque se perdió esa garra, Salva. ¿Y por qué no volvimos todo así que queremos copiar como el fútbol, como juegan en España, como juegan en Brasil, como esto, como lo otro? No, nosotros tenemos que ser nosotros primero y agregarle las cosas buenas, como se hizo con esas selecciones que básicamente eran mucha garra, mucho huevo, pero que después con el tiempo se le fue dando otras cosas, ¿verdad?
Antes era fútbol aéreo, después ya se le empezó a dar presión, la presión alta. Esa selección del 2010, por ejemplo, lo primero que te hacía, así como River presiona ahora con la salida de Libertad, así presionaba ese equipo del 2010. Y después ya empezamos a querer hacernos que somos una toquecita aquí, toquecita allá. No, que nosotros jugamos bien, nosotros queremos jugar bien. ¿Por qué vamos a pelear? ¿Por qué vamos a patear? ¿Para qué vamos a ensuciarnos? Los argentinos, ustedes ven, toditos tocan bien la pelota, pero toditos sí hay que trancar y hay que patear full, brim, bram, brum. Nosotros ni hasta falta ya no queríamos hacer más. Bueno, huevismo, dice Ángel. No solo a nivel selección se perdió, dice Paraguayation, huevison, trocesillon, dice Rolfo. Huevonol, 300 miligramos, necesitan todo, dice Nico. Salva está al tanto de lo que pasó en Fluminense, en Dapillá y Laicoa Gines. Y fueron separados unos cuantos jugadores, Cristian, porque llevaban pendeja a la concentración. Entre ellos John Kennedy. Si te refería a eso, ¿verdad? 4 fueron separados y no vinieron a Asunción. Claro, se puede, Olimpia es el claro ejemplo, no lo vi, pero mi viejo me contaban que Olimpia sin buen juego fue campeón de la Libertadores. Pero las veces que, bueno, en 2002 no tanto, pero en el 90 Olimpia, aparte del huevo tradicional y de todo lo que ustedes quieran, Olimpia tenía muy buen fútbol con Luis Monzón, Beto Monzón, Gabriel González, Raúl Amarilla y Adriano Samaniego. Eran otras cosas. Y el 79, sí, mucho huevo, y tenían un distinto como Hugo Ricardo Talavera. Por culpa de querer escuchar la opinión de los chetos que juegan FIFA. ¿Cómo va a escuchar la opinión de eso que ni patear saben, que se plaguean por no jugar como en la Plays? Vos tenés que salir a matar en estos partidos huevo y más huevos. Hola, Salva, Libertad perdiendo porque trata de jugar bonito y luego empata a los indios, dice. Y de vuelta queriendo jugar bonito, dice Richard. Luqueño, la gran decepción de los equipos paraguayos en la Sudamericana, ni el empate le servía, dice Wilson. La verdad que todos esperábamos más de Luqueño. Teníamos la esperanza en Luqueño porque además iba a ser fiesta siempre, ¿verdad? Pero bueno, es muy difícil ya lo de Luqueño. Aunque en su grupo Racing va con 9, Bragantino va a ir a 6. Por ahí, milagro. Luque tenía que ganarle a ese Quilombo Unido, colaboró, ese le dice Rodolfo. No es Quilombo Unido, Coquimbo. No sean así, muchachos. Bueno. Capaz lo que se fueron con la casaca de River ahí son los anti-HC por ahí. No, River tiene muchos hinchas. Yo tengo muchos amigos que son hinchas de River, hinchas de Boca, Independiente, Racing. Nosotros no puteamos contra los argentinos, pero no pasamos consumiendo todo lo que es argentino. Entonces, bueno, pero ya ese es un tema que ya tocamos muchas veces. Pero River es un club que traspasa, River y Boca creo que son clubes que traspasan la nacionalidad argentina misma. Creo yo, ¿verdad? Muy sé cuál. La gran figura del partido hasta el momento, Rodrigo Morillo. 4 tapadas fenomenales. En una de esas que va por el palo y rebota, ¿verdad? Creo que esa iba a ser offside, aunque menos mal que tapó, ¿verdad? Porque en el tema del VAR, bueno. A ver, ¿qué más hay? Que saquen trapos sucios de Independiente del Valle Nacional para descalificarle a la Libertadores, dice Moluco. Humor. No me gustó el primer tiempo de Libertad con Ernesto Iviera y Luis Cardoso, no se puede tener salida limpia, por eso aplicaría otro estilo, dice Lucas. ¿Qué tanto te decepcionó Luqueño? Dice, porque vos eras uno de los que más puso su fe, dice, sí, y cierto. Qué desastre, Luque, será. Dice, Salva, ¿no te parece que uno de los grandes problemas de nuestro fútbol son los DT? Dice, totalmente. Asuncenos y Oís, que mucho sufrimos. Facción... Se entiende, tío Salva, te puede gustar River, pero apoyar contra equipo paraguayo, eso es lo que está feo. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, Jota, estoy de acuerdo. Quedarse prácticamente fuera en la fecha 3, fracaso de acá al cielo, se va el emperador, dice, no creo que se vaya, está haciendo igual un campeonato correcto. Soy liberteño y la entrada para visitantes estaban a $100, dice, Salva, ¿qué cambio vos haría? Dice, lo metería a un volante más, como le dije, creo que Campuzano, lo saco a Franco, no aportó absolutamente nada Franco. Absolutamente nada.
ha aportado en este primer tiempo. Bueno, en marcha el segundo tiempo del partido, primeros instantes de la etapa complementaria, ya están jugando de vuelta Libertad y River Plate, partido que están empatando 1-1, cuando carga el equipo Gumarelo. Atención, viene el avance por intermedio de Iván Ramírez, Ramírez que mete el centro, pelota que se desvía y será tiro de esquina. Habrá córner que va a corresponder al cuadro Gumarelo, tercero del partido, el primero de este segundo tiempo. Comenzó bien, ahora Libertad entonces con este avance.
Y ya todas las cámaras van, ahora a Espinosa, todas las imágenes a los jugadores de Libertad, porque se acordó el fútbol paraguayo de hacer un gol de cabeza. En Libertad no hubo variantes, en River sí. Atención, viene el centro, ahí está, segundo palo, golpe de cabeza, queda la pelota, increíble el rebote, arriba y afuera. Arriba y afuera, se la perdió Tacuara. Se la perdió Tacuara, fue una clarita. Recibió algo Tacuara ahí atrás, me parece. El centro. El golpe de cabeza, gana Tacuara. Le queda la pelota a Tacuara y puntea desde la cabecera de la chica. Ganó primero de cabeza, el rebote. El despeje. Que impacta otra vez en Tacuara. Y le pega a Tacuara. Arriba y afuera. Increíble lo que acaba de desaprovechar Oscar Tacuara Cardoso. Fue la más clara de Libertad. Les diré hasta en todo el partido. Hasta en todo el partido. Bueno. Está la salida. Gol de Lu, quedó a 1. Ok. Los centrales se turnan para atenderle a los delanteros de River y ya no corren. Luqueño merecía eliminación ya que no juega muy mal y Libertad cometió muchos errores. Por suerte ingresó Matías Espinosa y ojalá salga Franco y se nos salió hasta ahora. ¿Cuándo le evita a un argentino brasileño apoyando a un club paraguayo? Por sobre uno de su país. Hay que apoyar a los paraguayos. Franco uno menos. Tiene que poner a demonio por él está lastimado. Está lastimado. Antonio Vareiro no está ni en el banco. Este tenía que ser el regreso triunfal de Luca al campo internacional, pero parece que no, y se lo de apoyar Saladigo por jugadores como Pipino, que gente de otro país como Argentina no haría. Bueno, Pipino, es que Pipino fue más de River que de cualquier otro club acá, ¿no? Ahí vino la salida, estaba la marca. El rebote que ya va quedando para Rodrigo Morínigo. Flojo a Caballero, el lateral izquierdo, ojalá mejor en esta segunda etapa, no le dejen jugar a River tanto porque son peligrosos, dice Mario José. Una cosa es simpatizar, pero ir a la cancha con Paraguayo ya es el colmo. Gol de Lu, quedó a 1. En Twitch, ¿cómo está ahora Salva? Dice Salvador Icar. Ahí se viene la salida, pero no estamos transmitiendo por Twitch. Descontó Luque, hay que carajearle para que le vaya bien. Vamos, Luque. Iván Ramírez debe proyectarse más también. Dice casi, dale Tacuara, mete ese penal y te perdonamos todo. Descendí, Tacuara modo con mano. Dice, con mano arriba y afuera, con mano arriba y afuera. Bueno, descontó Deportivo Luqueño entonces. Está 2-1 el partido. Vamos, Luque. Bueno, que ya es tramo final de compromiso, ¿verdad? Última parte del partido. El gol de Luqueño lo hizo Marcelo Ferreira a los 76. Cuando carga River, ya estaba el despeje de Jiménez. Segundo tiempo del partido. A ver. Dos a 1 el compromiso. Bragantino. ...82 minutos de juego ya. Dos a 1 el partido. Por ahí, quién sabe, ¿no? Por lo menos ahora mismo un puntito sería... Igual no, creo que igual no le alcanza, pero... Bueno. Busca la salida del equipo liberteño. Ahí estaba el toque de Diego Viera, dejándola para Rodrigo Morínigo. 5 minutos del segundo tiempo. Qué bárbara la que tuvo Libertad, Qué bárbaro. Avanza Borja. Atención, pelota por derecha. Carga River. Una masita a las manos del arquero, que se va quedando con la pelota. En este partido, 10 remates al arco de River, 7 de Libertad, de los cuales 2 fueron al arco, que una fue gol. De River de 5, 4 atajó el arquero y uno fue gol. Posesión, al final la posesión en el primer tiempo, 54 contra 46 a favor de Libertad. De momento, con este marcador parcial, River 7 puntos, Nacional 6, Libertad 4 y Deportivo Táchira sin puntos. Busca el avance el equipo Cumarelo, vamos Iván, ahí está Ramírez,
Ramírez mete el centro, el golpe de cabeza termina siendo defensivo. El rebote otra vez para Libertad, 6 minutos del segundo tiempo. Presionó bien ahí el Guma. Salva, hablando de apoyo extranjero al equipo paraguayo, te comento que acá en Pedro Juan Caballero los brasileños se fanatizaron por el 2 de mayo. Y sí, está bien. Es que el 2 está jugando un campeonato de primera división y en Punta Poná, por ejemplo, no hay ningún equipo que juegue a nivel nacional, ¿verdad? Yo la verdad no me acuerdo, cote que tuve, no me acuerdo el nombre de ningún club de Punta Poná. Ramírez mete el centro, será córner que va a corresponder a Libertad. Mejor parado Libertad en este segundo tiempo. Y River no está con el mismo ritmo. Me gusta esta Libertad, dice Journey. Salva, ¿te hubiera gustado ser jugador profesional o nunca estuvo en tus planes? Sí, estuvo en mis planes. Hasta los 18 intenté. Hasta los 17, ponele. Aquí será tiro de esquina que va a corresponder al Puma. Vamos, Libertad. Vino el centro. Muy corto el primer palo. El rebote va a ser otra vez para Libertad. Franquito necesita minutos, dice. Franco ya tiene que salir, por favor. Dice, otro gol de cabeza. Vamos, Libertad, dice Mario José. Pelota que va quedando para Rodrigo Morínigo. Soy de Guaraní, yo pero siempre apoyo a los equipos paraguayos, dice Mario José. Cerquita, cerquita. Ese era Usai. Mostró en la tele. Bueno. Está 1-1 el compromiso. Segundo tiempo del partido. Va saliendo el equipo de River. Ataca cerca del área. El balón que va por izquierda. Atención, ahí vino el centro. La pelota que ya se va desviando. Saca Franco. Está teniendo el balón nuevamente el equipo de Libertad. El saque de costado que se cumple. La tiene River. Aliendro. El toque para el medio otra vez. Está comenzando a mover de vuelta River la pelota. Borja dentro del área. El remate arriba y afuera. Ahora sí la movieron por mucho tiempo los jugadores de River. Ojalá ningún paraguayo apoye a los Curepa cuando vengan ellos acá en eliminatoria. Es como hicieron los bolivianos y peruanos. Vergüenza ajena fue eso, hizo Guardia. Guaraní escuché que va a mejorar su cancha también supuestamente desde Mitaí, que escucho lo mismo, dice Sandro. ¿Sí? Y supuestamente lo van a hacer desde diciembre. Cuando acá vino Messi, como muchos apoyaron, ya pasó de esos bares. Sí, ya pasó. Ya ocurrió. Ustedes saben que antes, cuando yo era Mitaí, por ejemplo, si venía a Brasil o venía a Argentina, había mucha gente que se iba a verle jugar a Brasil y Argentina y no a la selección paraguaya. Esa mentalidad se fue cambiando después gracias a las clasificaciones, ¿verdad? Gracias a que empezamos a ganarle. Se fue cambiando con el tiempo. Aquí se viene la salida. Pelota larga hacia la punta, vamos Guma. Ojo con esto que se alcanza Espinosa y peligro. Vino el centro. Muy forzado, llegó. Recupera bien River ahora. Quiere la contra el equipo argentino. Bien la marca de Jiménez. A esos canteranos de River con una vez nomás se sentía el físico y no van a hacer más nada, dice Mario José. Bueno. El primero lo hizo Pablo Solari a los 34, empató a los 40. Matías Espinosa. Lo bueno de todo es que se empató rápido. Esa fue la gran ventaja. Recordemos que se retiró Echeverri. Ya no ingresó en este segundo tiempo Echeverri. En el equipo de River lo hizo Franco Mastantuono. Con la camiseta número 30. Mastantuono. La única variante hasta el momento en el partido. 10 minutos del segundo tiempo. En el banco de River no está todavía Martínez, que renovó contrato con River. Atención, carga River, vino el remate. Bien la marca de Diego Viera. El rebote quería Bautista Merlini.
Ahí estaba punteando Matías Espinosa. Vuelve a dominar el trámite del partido River. Remata arriba y afuera. Será saque de meta que va a corresponder al representativo paraguayo. Va a haber otro cambio. Se retira Villagra de la cancha. Ingresa Fonseca con la 4. También cambios en Libertad. Se va al 26. Ernesto Caballero. Ingresa Álvaro Campuzano con la 6. Y se va Oscar Tacuara Cardoso. Se retira Tacuara Cardoso. Ingresa Gustavo Aguilar. Ya jugó vez pasada Gustavo, ahora lo reemplaza Tacuara Cardoso, entonces Gustavo Aguilar, que está teniendo más minutos. Quedó algo sentido Tacuara después de esa jugada. Tuvo el gol Tacuara, tuvo el gol. Primero gana de cabeza, después en el rebote, rechaza el de River, justo rechaza por él y le queda la pelota ahí de punta. Increíble lo que desaprovechó, ¿eh? Increíble realmente. Bueno, 3 cambios ya hizo Libertad. Primero, por lesión, se retiró Lorenzo Melgarejo, ingresó Matías Espinosa, el autor del gol. Y ahora la presencia entonces de Campuzano por Ernesto Caballero y Gustavo Aguilar por Tacuara Cardoso. Hombre por hombre. Y sigue Iván Franco, ¿eh? Bueno, ojalá que se justifique Franco, porque... Bueno. Busca la salida del equipo de River, ya estaba la marca de Campuzano. Yo estoy de acuerdo que entre Campuzano, pero no creo que era la salida de Ernesto. Ahí está Merlini. Para Franco. Buena pelota metida por derecha ahora para Iván Ramírez. Ahí está Iván, metió el centro, el despeje defensivo. Estaba la marca, peleaba Franco. Cortó Lucas Sanabria. Espinosa, lo mandaron al piso, ley de ventaja, dice el árbitro, ahí está Merlini. Lo empujaron a Merlini, pero cobra el anterior. Rafael Klaus, peligroso tiro libre para Libertad. Qué lástima que no está Tacuara, tiro libre de larga distancia para la potencia del pie zurdo. Bueno, pero está por ahí Espinosa. Él recibió la... Lo partió en 2. Y amonestado Aliendro. Amonestado Aliendro. Peligroso tiro libre para Libertad sobre 14 minutos del segundo tiempo. Es una buena chance para el Guma. Atención. De frente al arco. Le quiere pegar Lucas Sanabria, también Matías Espinosa. Ojo con el pie derecho de Iván Ramírez. Ya se mandó un par de goles de tiro libre Iván. Le puede pegar un diestro, le puede pegar un zurdo, es para cualquiera. Es de las situaciones más difíciles para un arquero. Levemente es mejor para un zurdo. Pero, vamos a ver. Atención. Viene el tiro libre. Autorizará el juez. Ahí está el remate. Arriba y afuera. El remate de Matías Espinosa. Le dio potencia. Pero mucha altura a ese balón. Bueno. Desaprovecha Libertad de una buena chance. Habrá lateral que va a corresponder a River. La salida que va quedando por intermedio Paulo Díaz. Trata de profundizar ahora. Recupera bien Libertad. Pelota que va para Merlini. Pedía Franco por la otra zona. Campuzano. Espinosa. Campuzano. Lucas Sanabria. Iván Ramírez estaba destapado por derecha. Pelota que va para el medio buscando a Franco. El rebote para Libertad. Habilitación para Iván Ramírez. Ahí escapa Ramírez. Se metió por el área. Iván, vamos, le queda para la zurda. El remate. Bien la defensa de River. Cuando carga River, atención, oportunísimo el cruce. No, ya que no hay que cobrar penal, va a ir en el refre. No pasó nada.
Mastantuono llegaba primero arrojándose muy bien el jugador de Libertad. River prepara más variantes. El partido está 1-1. Pelota larga hacia la punta. Esperaba Aguilar. Recordemos que se fue Rodrigo Villagra de la cancha. Fue otra de las variantes. Antes fue Echeverri. Tan Fonseca y Mastantuono. Bueno, vienen los cambios en River. Fernández con la 26. Se retiran Barco y Aliendro. Muy pobre lo de Barco realmente. Ingresan Fernández y Lanzini. Ya viene la salida que corresponde al equipo Cumarelo. 17 minutos y medio de este segundo tiempo del partido. Todavía no termina Bragantino contra Luque, está 2-1. Atención, el intento de Franco, queda la pelota y ahora para que la maneje Lucas Sanabria. Álvaro Campuzano. Está teniendo la pelota el equipo de Libertad, será saque de costado, lateral que va a corresponder al Guma. Se tiene que desalojar el bingo sobre ya la primero y se hace largo tiempo ya que están con ese problema. Carga Aguilar dentro del área. No llegaba Franco. Primero González Pires. Recupera otra vez el Guma. Lateral otra vez para Libertad. Entonces fue verdad. Una patadita y código y chao, dice, flojo, luego estaba Caballero, dice, y Franco, dice, tienen esa actitud de que cuando no le llega la pelota hacen gestos, dice, y Roque, dice, y no le saca a Franco, llegando y coila técnico, qué pena, dice Sandro, ese muchacho Endri del Palmeiras es una locura, dice Juan. Da igual a jugar viejo, Yuryo Calo, a locurepa, hoy hablo enciso con Martínez y se mostró en el programa de Verso, sí. En un rato arranca Meliano Rayo Zuliano, los perros, dice a las 22 horas. Excelente fue el cruce de Diego Viera. Casico fue, no pudo darle Gustavo Aguilar. Justo salió Tacuara, pero estaba en Pinoza y Ramírez. Dice que quieren pisar fuerte acá. Uy, dice Naranja. ¿Cómo quiero decir a Franco que juegue, que intente? Está dormido. Dice, tiene miedo de tirar el pase largo. Dice, pocas tarjetas. Necesito 2 corners más, dice Rodolfo. Mastantuono. No. Bueno, ¿así o cómo es? Porque, a ver. ¿Cuándo va saliendo el equipo liberteño? Con Iván Ramírez, gran partido de Iván. Franco Mastantuono, el que ingresó. Carga Iván. No podía conectar a Aguilar. Barría después. No hay falta, dice el juez. Avanza Libertad, la tocó Jiménez y el de River se levantó después. Qué linda pelota para Jiménez, fondo de cancha. No esperó Jiménez que la filtren así, No esperó Néstor Jiménez, qué lástima. Era una buena. Bueno, ahí está fachero Galeano, 1-1 el compromiso, 20 minutos del segundo tiempo. Final del partido, perdió Luqueño. Cuando hay gol de Bolívar. Ya vamos a ir actualizando todo. Terminó el partido, derrota Deportivo Luqueño entonces.
Perdió Luqueño. 2-1 ante Bragantino. Y chau a la Sudamericana. Por un milagro, ganando los 3 partidos que le restan, podría entrar segundo, ¿verdad? Pero en un grupo donde ya Racing tiene 9 puntos y le quedan 3 partidos. Y en donde Bragantino ya tiene 6. El Coquimbo tiene 3. Bragantino no tiene que volver a ganar ni un partido. Luque tiene que ganar los partidos que le quedan. Está Franco dentro del área. Le ponen el cuerpo y termina cayendo Franco. Pide penal a gente de Libertad. No sé. De primera intención me parece que no. Vamos a ver si qué se ve en la repetición. Aguilar metió. Espinosa mete bien la pelota para Franco. Arriba. Un agarrón fuera del área. Así es que se va a cobrar. Es un agarroncito. Ojalá que se cobre penal, Ojalá que se cobre penal. Digo yo, ojalá que se cobre penal. Pero me parece que no es para tanto. Pero ojalá que se cobre penal. Hay un agarrón arriba. Como que lo va desacomodando. Estoy seguro si era del otro lado, sí se cobraba. Si era contra Echeverri o algo por el estilo, sí se cobraba. Pero no era para tanto. Bueno. ¿Cuánto colaboró Luque? 2-1. ¿Qué le pasó a Libertad? Se doparon, hombre. Este River no sé, no me parece la gran cosa. De repente juega bien. Pero tampoco puede tener ese ritmo 90 minutos. Pelota que va atrás para Rodrigo Morínigo. Ahí estaba Morínigo. Con Jiménez. Se complica Libertad en la salida. Pero salió bien ahora Espinosa. Viene la carga para el equipo Gumarelo. Aguilar. Lucas Sanabria para Iván Ramírez. La maneja Iván. Tocándola otra vez para Lucas. Con Iván. Marcó River. Será lateral para el Guma. Punta derecha. Como lo que jugadores como Franco no se dan cuenta que el partido que están jugando hoy es cuando tienen que aprovechar para mostrarse. Ese Lanzini es uno de los más criticados a River, le dicen momies. Y conste que era uno de los mejores jugadores en su momento. Tuvo muchos años en Inglaterra. Pero bueno, lo trajeron y no ha funcionado hasta ahora. Permanentemente ha sido su puesto, le han sacado chicos. Muy bien Libertad por ahora, dice Mario José. Exjugador, le falta un psicólogo, algo para que ese motivo se despierte. Y sacarle a Franco, la PM. Perdió Luque, creo que ya están eliminados. Y por lo menos primero ya no van a ser. Matemáticamente puede ser segundo. Avanza, pero para eso tiene que comenzar a darse desgracias. Bragantino no ganar ningún partido. Luque ganar los 3 que les restan, incluyendo a Racing en Buenos Aires. Y Coquimbo no sumar más de 9 también, para ser segundo. ¿Cómo juega Libertad Vieja? Dice, así viejo con fuerza, Libertad modo Garnero, torneo local. Dice, a menos que haya una revelación y le vaya a ganar los 3 partidos que quedan, Luque ya está eliminado, dice Rodolfo. Primero ya no va a ser. Matemáticamente primero ya es imposible que sea. Porque sí o sí entre los otros se tienen que sumar y restar puntos también, ¿verdad? Cuando avanza, pero puede ser segundo. Carga River, pelota al área. Oportunísimo el cruce de Luis Cardoso. 25 minutos del segundo tiempo. Hoy está chido, dice. ¿Qué le pasó a Libertad? Este River no sé. Dice. ¿Cuánto colaboró Luque? 2-1. Penal, dice. Hoy no iba a poner tu cámara, dice. Epa, dice Guardia. Le agarra ilegalmente, pero como es River no cobra ni a palo, dice Rodolfo. Carga River, atención. Ya está Jiménez. La saca Jiménez por un costado. Será lateral para River. Le muestran mucho a Galeano. Todos le quieren ver al más fachero, dice. Pases de abuela a veces dan lo de Libertad. Este arquero de Libertad puede ser buen proyecto para el arquero de la selección. Me gusta, dice Richard. Y está teniendo buenos partidos. Pero no nos vamos a apurar, muchachos, ¿eh? No nos apuremos más por los jugadores jóvenes. Que Rodrigo ya hace rato que está esperando esta oportunidad.
Picote que está detrás es el Ángel González, el arquero de la sub-23. Alienta al público de River, que llenó el sector de la gradería sur. Y también la preferencia, también alientan los liberteños, que no llenaron sur. Norte está en River, sur está en Libertad. Hay un buen número, pero no está lleno. Sí hay mucha gente de Libertad en la zona de plateas. Cuando se vienen cambios en el equipo de Bumarelo, ahora sí creo que se va a ir Iván Franco. Uno de los que va a entrar es Huguito. A ver, se vienen las variantes. 2 cambios más, los últimos entonces. Se va a ir Lucas Sanabria. Es uno de los que se va. Y el otro es Iván Franco. Iván Franco y Lucas Sanabria abandonan la cancha. Ingresan Vera y Martínez. Vamos a ver si aparece la velocidad de Vera. Huguito Martínez entra a volante central. Saca de vuelta. Mantiene la línea de doble 6. Aquí vino el centro. Atención, ahí estaba el rebote. Marcaba Martínez. Bien la marca de Huguito. Busca salir Libertad desde el fondo. Pero termina perdiendo la pelota. Hay veces que la tenés que reventar, hermano. Carga River. Buen balón por el área. Ojo con esto. Vino el centro. Bien la marca de Jiménez. Atención, ahí vino la jugada. Carga River, está el centro, el golpe de cabeza defensivo de Luis Cardoso. Hay infracción del jugador de River, será tiro libre para Libertad en su terreno. ¿Comentaste el partido de Cerro mañana? Dice Journey, sí, desde las 17:15 estamos mañana. Es el arquero titular de la sub-20, luego es, si no me equivoco, dice el otro. Déjà vu, viejo, va a perder Libertad, 2-1 va a perder mereciendo ganar, enseguida mete River, se viene el gol de River, cantado que mete River enseguida, empezó a Meridiano Rayo Zuliano. Bueno. En marcha Meliano contra Rayo Zuliano. 2 minutos. Ahora, correcto segundo tiempo de Libertad. Ahí, amarilla para Fonseca. Terminó ese largo. Ahí se tomaron Fonseca con Merlini. Tales. Amonestado entonces Nicolás Fonseca. Y también Bautista Merlini. Ahí está recuperando el equipo liberteño en mitad de terreno. No hay falta, dice el juez. Buena pelota metida desde la punta ahora para Vera. Vamos a ver en qué termina esto. Se le queda la pelota atrás. Está buscando compañía. Ya lo encontró a Iván Ramírez. Iván metió el centro. Armani se queda con la pelota. Fue muy forzada esta. Cuando atropellaba Aguilar. Carga otra vez el equipo Bumarelo, Elvio Vera, mete el centro. Pelota que se desvía, será lateral. Ya se cumplió. Balón que va para Martínez. Escapa bien por la punta derecha. Se metió Martínez. Lindo toque por el área. Carga Libertad, el remate. Balón que se desvía y será córner. Buen momento de Libertad. Tiro libre de esquina. Y las cámaras apuntan otra vez a Matías Espinosa. Vendrá el córner para el Guma. Atención, vino el centro, segundo palo, golpe de cabeza, queda la pelota a mano. Ahí hubo una mano. Ahí hubo una mano del jugador de River. Protestan todos. No se va a revisar hasta que termine la jugada. Y viene la contra de River. Hay que sacar esta. Carga River. Bien Morínigo. Bien Morínigo, que ya viene saliendo rápidamente. La pelota para Martínez. Ahora de contra lo pudo liquidar River. Algunos se quedaban protestando. Mientras volvían. Carga Libertad. Muy exigido el pase de Martínez. Para Bautista Merlini, que ya está cansado también, pero es el distinto que está teniendo Libertad. Pelota larga, la punta ahora. Atención, carga otra vez River.
Balón que va por la punta derecha, ojo con esto. Y Morínigo termina desviando esa pelota por Borja. Llegó bien River, ¿eh? A ver. Sí, es mano, es penal de Borja. Es penal de Borja. Es mano penal de Borja, señores. Van a decir muy pegado al cuerpo, todo lo que no, es penal. Para mí es mano penal, ¿eh? Vamos a ver si lo llaman o no del VAR, porque muy larga fue la jugada después. Colidio ingresa por Solari. Colidio por Solari, entonces el cambio también en el equipo de River. No se reanuda todavía el partido, está Morínigo sentido. Espero que... Y era offside también en esa jugada, pero claro, eso no se cobra. Cuando termina recién se puede cobrar. Igual creo que si era gol de River se iba a anular, ¿verdad? Pero ahí muy buena la intervención otra vez de Morínigo, que desvía y recibe la infracción por parte de Borja, que cometió una mano en su área, ¿eh? Una mano menos evidente o menos que agrande el cuerpo le cobraron a Zavala de Olimpia, ¿eh? Pero ese es fútbol paraguayo, ¿eh? Pero para mí es penal. Para mí tiene que ser penal, ¿eh? Para mí tiene que ser penal. Ese Fonseca es italiano y juega en River. Ese Rayo Zuliano le clavaron 7 goles que gana Libertad y hay que apoyar al equipo paraguayo. Viene ahí Salva, vamos a escuchar el partido de Cerro. Dice. Rayo Zuliano parece nombre de equipo de Kings League. Dice. Bolívar ya le está ganando al Flamengo. Dice. Independiente del Valle al Palmeiras, así es. Va a ganar Libertad, dice Fabio. Apenas se da la vuelta a Sermán y le pegaba a uno por su yurú. Prohibido central, parece lo de Libertad. Rayo Zuliano es un club refundado. Antes era el Zulia. Sí. No se va a cobrar. No, ni no se revisa. Ni no se revisa. Si era en la otra área, se revisaba hasta ahora y van a seguir revisando. Qué notable. Claro, penal. ¿Dónde juega Bolívar? Dice en La Paz. Arriba el Guma. De Tabí Salva. Toiquepo y la goles. No, hermano, no lo sé. Rick no van a cobrar. Ya veo todo la corrupbol. Dice, no cobró. Y había una falta clara también. El árbitro dice que no. Cuando viene la carga para el equipo de River. Ya estaba la marca de Diego Viera. Tocando la más atrás para Rodrigo Morínigo. Tremendo penal, no le cobraron a Libertad, corrupbol, dice Nico. Penal viejo, ¿qué van a cobrar? Siga, penal, terrible mano del Nero, robo, si no cobran, de tabú, penal, soy olimpista, pero penalazo, dice. Penal, penalazo, ¿por qué nada? Dice, no cobraron nada. Si contra Boca ya ayudaron, que no le van a ayudar a River, dice. Si ya se hicieron los cambios, no quiere decir que ya le dio continuidad al juego, dice. Y sí, se hizo el cambio. Bueno, a Libertad el año pasado le robaron así también, dice. Es penal. Todos coincidimos, creo que fue penal, ¿eh? Viene la salida para el equipo de River. Atención. Ahí estaba la pelota. Busca el avance el equipo de River ahora, se va acercando al área. Serie de toques, saque. Gol de River. Gol de River. Penalazo no cobraron a favor de Libertad. Y ahora es gol de River. Se pone 2-1 de vuelta al partido. A los 35 minutos de este segundo tiempo del partido. Segundo gol de River, que pasa a ganar el compromiso por 2-1.
Bueno, Franco Mastantuono. Entonces la segunda conquista. A los 35 minutos del segundo tiempo, el segundo gol para el equipo de River. Penalazo, no le cobraron a Libertad. Y después llega el gol de River. Ahí estaba la salida. Queriendo recuperar el cuadro de Guma. Ahora, ¿cómo tocaron ahí cerca del área, verdad? Gran gol de River, pero de una posibilidad clara de que Libertad se ponga en ventaja a través de un penal no cobrado. Llega después, 1 minuto después, 2 minutos después, llega el gol de River. Ay, ay, ay. Ya escucho todo. Ya escucho todo. Tarjeta, dale Franquito penal. Si ya le pararon al árbitro porque se asustaron del bar. Ese Fonseca otro tronco. Y sin de la Sora, Lucel, Bosa, hay que vivir. Acá cobramos eso. De Tabú, ya viró y quema la gol. Justo Matantuón, donde no éramos 60 viewers. Dice. Ese es el otro canal. Dice. Bueno, qué notable. Che. Viene la salida que va a corresponder al equipo de River. Qué gol, che. Qué gol. Pero qué penal no cobrado. Penales, qué vergüenza. Dice, bueno, dice, joder. Ni la repetición pusieron varias veces. Cómo se nota que esta televisión está metida en los robos. Vergüenza, dice Rodolfo. Gol de Yabú, viejo. Dice, se venía luego el gol, mereciendo ganar. Libertad va a perder, dice Guardia. Libertad no ganan el Defensores por Libertadores hace ratos. Después, si Libertad no pasa, este penal sonará más. Qué asco, hermano. Dice. Ahora le van a buscar desde España, Inglaterra, Júpiter, Italia y Marte al Mitaí que hizo el gol. Dice. Así de inflados son los argentinos. Qué difícil es competir así. Che. No se puede ser que nuevamente el arbitraje favorezca a los grandes de Argentina. Locura. Dice. La verdad, debió haberse cobrado penal a favor de Libertad. No estaba actualizado, no sé. Se queda trancado, no sé, no está, pero estaba, hace rato ya puse ya estaba el 2-1. Amonestado Iván Ramírez. Tarjeta amarilla para Iván, gran partido de Iván Ramírez. Tiro libre que va a corresponder a River, mucha pasividad en la marca. Che, ¿cuántas copas tenéis? Por ser River Ayudín y ESPN es de River luego. Bueno. Qué notable, che. Igual Libertad tuvo su chance y no aprovechó. Sí, todo lo que quiera, pero ni revisaron. Tiro libre que corresponde a River. 39 minutos. Ahí vino el envío. Vamos a actualizar ya también los otros resultados enseguida. Ya veo en los canales Curepa no podés chorearle a Libertad. Ya es. Jajaja, che, ¿cuántas copas? Este Mastantuono vale 50 millones de dólares de copa para no venderlo. La pisó bien, la tocaron bien, la pisó bien y remató a ras del piso, al fondo. Pero... Ñaganata, pero dice Jorge. Y está 2-1 abajo ahora el equipo de Libertad. Estando 1-1, claro penal para Libertad que no se cobra. Claro penal que no se cobra para Libertad. 1 minuto después, gol de River. Increíble como siempre los árbitros favorecen a los grandes de Argentina y de Brasil. Bueno. Igual Libertad. Gracias Domínguez por beneficiarnos siempre como dicen los demás países. Dice, me voy a ver bailar conmigo. Dice, Iván Franco lo que vos monés. Si Franco no salía no metía gol River, dice Juan. Bueno, hay falta, será tiro libre. Ahora fue muy pasiva fue la marca de Libertad y... Le hicieron Yaguaí en la cabecera de su área. Si le miran nomás lo de Libertad cualquiera de Peléis. Yo creo que el técnico se equivocó de entrada al meterlo a Franco. Ya lo dije 10 veces. Se equivoca para mi gusto al sacarlo a Ernesto Caballero y después a Lucas Sanabria. En todo momento me parece, sí, ok, podría meterlo a Campuzano, pero no era sacarlo a Caballero. Y si iba a meterlo a Hugo, no era sacarlo a Lucas. Digo yo, ¿verdad? Pero se empecinó con que hoy tenía que jugar Franco. Y perdió un jugador en la marca ahí. Carga, Libertad, recupera, atención, vino Matías Espinosa tocándola para Néstor Jiménez, a ver cómo se entra, vino Jiménez. Balón que se desvía y será córner. Cuarto tiro de esquina de este segundo tiempo del partido para Libertad, el sexto del partido. Por eso solo hay que jugar estos partidos si nos damos cuenta que hasta ayuda reciben para ganar son malos. 3 goles se le puede meter si se juega y si así solo podrán inventar 2 penales.
Libertad regalando partido, dice Eduardo. Atención, ahí vino el centro. Sí, pero entiendo lo que vos decís, que hay que jugar, pero Libertad tratando de jugar con el ritmo que tiene contra otro equipo que también trata de jugar, pero con otro ritmo, le va a pintar la cara. Entonces vos tenés que hacer el contrapeso. Está bien tratar de jugar, tratar de tener la pelota, pero si vos no tenés la velocidad que tienen ellos con la pelota, entonces dale otro esquema, dale otro. Pero no podemos jugar con 2 volantes nomás contra 5, 6, 7, 8 jugadores que te están tocando ahí en el medio. Y vos tenés ahí en la marca a 2 volantes. Y a tus 2 centrales, porque los laterales, Iván Ramírez sí marca, pero... Y carga River, está para el segundo, Borja, Morínigo. Ahí está Morínigo otra vez. Sacándole el gol a Borja. Y sí, la verdad, ese Franco estaba para entrar con el rival más cansado, dice Journey. No sé, luego ni si estaba para entrar. ¿Qué querés que te diga? Hace rato no le veo a... Bueno. Esto se va terminando. 42 minutos y medio del segundo tiempo. Ahora maneja River. Está saliendo el equipo argentino. Si el mejor equipo de Paraguay no gana partido, estamos mal. Pésimo los equipos paraguayos, dice Eduardo. Bueno. 17 minutos primer tiempo. Rayo Zuliano, Ameliano están 0-0. Ya perdió Luqueño por 2-1. Ahora falta de Luis Cardoso. Entró fuerte Cardoso. Amonestado Luis Cardoso. Bolívar le sigue ganando a Flamengo por 2-1. Empató Palmeiras 2-2. Tramo final del partido también. Páez abrió la cuenta para Independiente. Hoyos puso el 2-0. Descontó Hendrik. Y empató a los 81 Lázaro. 2-2 el partido. Peligroso tiro libre para River. Mientras que Bolívar le está ganando 2-1 a Flamengo. Chico da Costa abrió la cuenta. Empató Vina. Y luego Bruno Savio, el 2-1 para el equipo del Bolívar. Tramo final del partido también. Encuentros por Copa Libertadores de América. Atención. Ahí vendrá el tiro libre que va a corresponder a River, que lo quiere liquidar. 44 minutos del segundo tiempo. Vino el remate, pelota arriba y afuera. Última parte del encuentro. Saca Cardoso. Peleaba Aguilar. Ahí está la pelota por derecha. Vera. Metió bien. Carga Merlini. Merlini metió el centro al área. El golpe de cabeza defensivo. El rebote. Dale. El remate. Cerca del palo. Se desvía esa pelota. El remate de Elvio Vera. Tiro de esquina que va a corresponder a Libertad. Cansado y todo, Merlini es el que marca un poquito la diferencia todavía. Tiro libre de esquina que va a corresponder al Guma. A esta altura un empate, un puntito. Es oro, ¿eh? A ver, algunos inconvenientes ahí en el área. 5 minutos nada más. Bueno. Se jugarán 5 minutos más entonces. Vendrá el córner que va a corresponder al equipo liberteño. Vamos, Libertad. Viene el tiro libre. Desde el último rincón de la cancha para el Guma. Ahí está el centro. Muy corto el envío. El rebote va a ser para Jiménez. Punta derecha. Ya estaba la marca. Sacando Fonseca. Y viene la salida para el equipo de River. Con velocidad. Ahí estaba Colidio. Jiménez que no puede cortar. Avanza otra vez. River. Más Tantuono. Para Colidio. Colidio que le pega. Mal afuera. Entre 4 llegaron los de River y menos mal que este quiso hacer su gol.
Porque era pasarla para el medio, estaban entre tres. Bueno. Está ganando River por 2-1. Cuando salió Tacuara debió entrar Roque para tener más peso. Dice, Mourinho selección, ahora entran fuerte. Antes ya tenían que hacerse sentir, dice, pero está ganando en la possession. Dice, que tembo salva. Dice, encima que estaba mejor y nos robaron. Dice, levántate y anda, dijo y empató Lázaro. Sí, para Palmeiras. La chiquita siempre a los grandes, Brasil y Argentina. Dice, Chat, no vi la jugada, ¿fue penal o no? Dice, para mí sí, Alex. Para mí sí. Entiendo, Salva, pero empatan enseguida y luego da lo mismo como si fuera que están ganando. Ahora ya van a tirar centro, patear al arco, pero ¿para qué? Para empatar. ¿Y sí? Encima el VAR no dijo nada, qué corrupción. Soy olimpista, pero no me gusta ver a los paraguayos se les juegue así. En 2019 a Cerro le cobraron 2 penales impresentables. Me acuerdo en época VAR, un bochorno fue eso. Salva, ¿qué opinás de los precios que puso Libertad? Dice, Nacional festeja, dice Gabriela. Y Nacional está cada vez más cerca del Mundial de Clubes, además, ¿eh? Mañana analizamos las estadísticas de ese ranking. Bueno. Y está ganando River. 48 minutos del segundo tiempo, se jugará hasta los 50. Busca salir Libertad, pero ya recupera otra vez River. Ya Libertad está entregado. Ese segundo gol lo mató, pero vamos Guma, por ahí una. Ahí está la pelota que va por el medio. Balón largo hacia la punta. Vera. Ramírez. Lo mejor de Libertad, Iván. Metió el centro pasado para Espinosa, de cabeza para atrás. No está nadie ahí. Martínez. Cardoso. Mete el centro alto a las manos de Armani. Esto se está terminando. Franco estaba para entrar con el Real más cansado. Todos los países excepto Brasil hablamos español y el mejor del partido le ponen Hero of the Match. Dice. A los equipos argentinos y brasileños con el árbitro y todo tienen que ganar. Le dice jaque Fluminense, dice loco. Mañana Cerro Porteño Fluminense, 18 horas. Por Copa Libertadores de América. Arrancamos a las 17:15. Ahí venía la pelota por el medio. Busca cargar otra vez el equipo de River. Últimos 30 segundos del compromiso. Triqui también le robaron, dice. Sí, contra Boca. Pelota larga. Y hasta ahora Trinidense, el que ganó ayer, está perdiendo Libertad, ya perdió Luqueño. Ojalá que Ameliano gane. Sinceramente, así como dice Loco también. Para seguir en carrera por lo menos, ¿verdad? Y que Nacional también gane mañana. Final del partido, final del encuentro. Ha ganado River. Triunfo del equipo de River por 2-1. De esta manera River sigue con puntaje perfecto. Ayudita de por medio. Ganó River 2-1. Y con esto 9 puntos de 9 jugados para el equipo argentino. Bueno, unos últimos mensajes ya para ir cerrando. Me pichó este asunto, che. Me pichó el penal no cobrado para Libertad.
Siguen teniendo ficha con la Conmebol estas gallinas. Dice, qué bárbaro, dice Diego. Bueno. Ameliano sigue 0-0, 25 minutos del primer tiempo. Ojalá gane Ameliano, qué casualidad que le hayan robado justo contra Boca y River, dice Juan. Me falta el tercero de Palmeiras, dice Sandro. Y esta es nuestra realidad, aunque hubiera sido muy distinto si cobraban ese penal, dice Nicolás. Y yo creo que podía haber sido distinta la historia. Yo creo que reunía todas las condiciones para ser sancionado de ese penal. Bueno, final de la jornada entonces. Lamentablemente derrota de Libertad. Con esto el Guma se complica. River 9 puntos, Nacional 6, Libertad 3. Táchira 0, la tabla de posiciones de esta llave. River también le robó a Cerro en el 2019. Dice, no vemos peor de Ameliano Salves. No, ya no, viejo. A mí también que desastre Salves. Si en realidad te picha cuando te ganan robando. Si era merecido, me duele, menos. Pero cuando es así te quema y eso que ni siquiera fue a nosotros, dice Rodolfo. Este equipo de River es muy malo. Dice, Libertad parece que le respetó de más en Argentina. Tienen que ganarle. Dice, Jaso Alejandro Domínguez una vez más. Nomás quiero que una dividida para equipo paraguayo. Dice, Franco hace rato pedía cambios. Libertad le faltó animarse más. Imagínate que este es un River malo, igual gana triste el fútbol paraguayo, dice Lucas. Y bueno, muchachos, vamos a comentar todo esto mañana a las 10:45. A las 10:45 vamos a hablar de la Copa Libertadores de América, de esto de Libertad y también el partido de Cerro Porteño. Franco Lamone Paitea, golazo del Palmeiras. Bueno. Así la cuestión entonces. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos mañana. Que tengan todos buen descanso.